el Tourist Go Home realmente es un grito de ayuda, un grito de no aguantamos más esta situación, ¿no? Creo que, claro, lo más fácil a la hora de estallar una lucha social es aquello que ves, ¿no? O sea, realmente en un espacio, en un territorio donde ves cada vez más personas que vienen, que hablan de una determinada manera, con un idioma concreto o lo que sea, ¿no? O tienen un aspecto distinto, realmente el primer impulso es dirigir o estallar esa crítica hacia esas personas que se entiende que están perjudicando tu día a día en las islas o en el territorio que sea. Pero claro, hay un trasfondo, que hay una cantidad, un incremento de turistas en Canarias, en Barcelona, en España o donde sea. No es porque de repente todas esas personas se han puesto de acuerdo en sus respectivos países para decir vamos todos juntos a petar y a sobrepoblar y a saturar Canarias y todos los servicios que tienen. Ocurre porque evidentemente hay una campaña y una estrategia de modelo turístico económico que invita a esas personas, sobre todo un turismo muy barato, a esas personas a acudir aquí. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el podcast de Volcánica Canary Community. Hoy traemos un capítulo muy chachi, muy especial. Vamos a tocar muchos temas que ya hemos tocado con otros invitados. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a David González, que bueno, es periodista y hace divulgación sociopolítica desde Canarias en redes sociales y también en diferentes medios. Y bueno, pues con muchas ganas de conocer un poco, de humanizar primero a la persona y después de hablar de diferentes temas. Así que bienvenido, David. Muchas gracias por invitarme. David, aquí siempre en Volcánica empezamos, un poco como ha dicho Leandro, conociendo a la persona. Y un poco cuéntanos de dónde eres en Canarias, ¿no? De qué zona, y esos 10 primeros 15 años de tu vida, un poco por entender, oye, cómo naciste, cómo creciste y cómo fue esa historia. Pues mira, yo soy de Tenerife, de La Laguna concretamente. Soy lagunero, que no chicharrero, que mucha gente dice que la gente de Tenerife somos todos chicharreros y tenemos un pique con Santa Cruz. Ellos son los chicharreros, nosotros somos los laguneros. No, es que es coña. Pero sí, soy de La Laguna de toda la vida y bueno, pues estudié la carrera de periodismo aquí en La Laguna también. Después pues me fui formando con algunos másteres más en publicidad, en sociología también, a distancia, a través de la UNED. Hace ya como 6 años o así, sí que di el salto y me fui también a vivir fuera. Estuve casi 6 años viviendo en Barcelona. Y la verdad que, bueno, antes de irme a Barcelona, sí que aquí en Tenerife también ya participaba de movimientos sociales, sobre todo estaba muy vinculado al activismo LGBT y feminista. Y cuando me fui a Barcelona todavía seguía dentro de ese activismo, que lo sigo estando, pero con la crisis de la vivienda actual, pues en los últimos años sobre todo me he ido especializando más en un activismo, una militancia más enfocada a la vivienda, y no solo desde el punto de vista del activismo, sino también de mi actividad profesional, ¿no? Como periodista, a la hora de investigar temas. Me gusta mucho, por ejemplo, asociada, por ejemplo, también con la vivienda, hablar o investigar sobre la identidad cultural de los territorios, cuando se empiezan a fracturar por el turismo, por una crisis habitacional. Entonces, bueno, me gusta mucho la sociología y depende de cuál sea la crisis actual, digamos, que estamos viviendo como sociedad, pues ya voy fluctuando e investigando por esos lares. David, para no saltar tantas etapas, porque siempre nos echan Bueno, la claro, es bronca que la yo ya gente me que nos fui. sigue. No, tranquilo, tranquilo. Pero siempre nos echan la bronca y además creemos que es súper interesante. Nos sigue mucha gente que está a punto, ¿no? de empezar una carrera, ¿no? Cuéntanos, estudiaste periodismo en La Laguna, que bueno, joder, La Laguna nosotros somos de Gran Canaria, pero casi que vamos más a Tenerife que a Gran Canaria, porque los dos lamentablemente vivimos fuera. Y nos encanta La Laguna. Cuéntanos un poco por qué se te dio, ¿no? ¿Por qué querías estudiar periodismo un poco, ¿no? Ese David de 17 años. Y cómo fue un poco la carrera. Si aprendiste tanto, ¿no? Faltaba un poco, ¿no? Cuéntanos un poquito. Claro, o sea, yo hice en aquel entonces el bachillerato científico técnico porque quería ser arquitecto. Y sí es Hostia. verdad que el último año de bachillerato, no sé realmente cuál fue el motivo, pero dije, se me encendió como la bombilla, pero claro, sí, siempre me ha gustado escribir. O sea, yo desde pequeñito siempre, tanto de relatos, de cuentos, de poesía también que escribía, siempre me ha gustado, o sea, la escritura para mí siempre ha sido como un medio de comunicación como muy natural para mí. O sea, me he expresado siempre mucho mejor por la escritura que a través del habla o de cualquier otro medio, ¿no?
Entonces, ese último año, pues se me encendió la bombilla el periodismo. Soy una persona muy curiosa que siempre se está preguntando el porqué de todo. Soy bastante pesado muchas veces también. Y yo creo que esa inquietud y esa inconformidad hizo que estudiara la carrera de periodismo. Y después, durante los años de periodismo, sí es verdad que cuando yo lo estudié, claro, yo acabé la carrera en 2016, hace ya 10 años. Entonces, Coño, claro, pero tú eres un pibe. ¿Cuántos a años ver, tienes? tengo 33. Tía, parece que fuese 33. más Joder, joven bien que llevado, Johnny. bien, bien llevado, la verdad. Sí, sí, sí. Mucha gente me lo dice así, gracias. No sé si es malo o bueno, la verdad. Pero, pero sí, sí. Cuando yo estudié la carrera, pues todavía no se habían actualizado algunas asignaturas, como que estaba el periodismo muy enfocado a una forma más tradicional de hacer periodismo. Ahora eso ha avanzado muchísimo, tanto la parte audiovisual en la carrera de periodismo. Hoy al menos está mucho mejor que cuando yo la hice. Pero bueno, igualmente fue una etapa guay. Conocí a personas que a día de hoy pues son periodistas que se dedican en los medios de comunicación a currar. Y al final despertó en mí también pues toda esa curiosidad que ya tenía de por sí, pues de alguna manera pues se siguió avivando durante la carrera y a partir de ahí ha sido un no parar. ¿Y cómo fue ese ¿Cómo? salto, no? Sí, Porque, bueno, exacto. dale No, tú, no, sí, Hugo. sí. Lo mismo, lo mismo. ¿Cómo fue ese salto, no? Claro, o sea, sí Porque es verdad. claro, hemos Dime, tenido aquí a dime. varios periodistas, ¿no? De hecho, hace poco tuvimos a Adolfo y no, bueno, hemos tenido aquí Cobarroso, tal, tal, tal. Y siempre nos cuentan, ¿no? Que ese salto de la carrera, ¿no? Cuando estás de periodismo a de verdad dedicarte a periodismo es como complicado. Cuéntanos un poco cómo fue tu caso. Sí, a ver, yo creo que en general es complicado cualquier salto en plan de, pues claro, tú cuando empiezas a estudiar una carrera, siempre piensas que vas a acabar la carrera y vas a tener como tu trabajo asegurado y que no vas a tener que pringar a tener contratos súper precarios y nada, ¿no? Como que realmente no te preparan tanto como para ese salto. Y en el caso del periodismo, sí es verdad, aquí en Canarias no hay tanta pluralidad periodística, no hay tantos medios, o los pocos que hay casi que están más o menos en las mismas manos. Por ejemplo, yo cuando estudié la carrera de periodismo existía La Opinión de Tenerife, que ahora no existe, porque se fusionó dentro del Día, entonces, del grupo empresarial. Entonces, claro, yo estaba mucho más interesado en un periodismo más de periódico, no Ok. tanto de radio en aquel entonces o de tele. Entonces, las salidas eran muy escasas. Entonces, mucha gente que estudiamos periodismo siempre intentamos especializarnos con algo más, o sea, 100%. Yo, en este caso, sí que lo hice a través del marketing y la publicidad, porque aunque no fuera periodismo, evidentemente, pero también tenía otra parte como creativa, de la publicidad, bueno, esa parte de la creatividad que también me gusta mucho y de contar historias, aunque sea para una empresa, para saber venderla. Pero bueno, tenía como esa vía asegurada de si no consigo trabajo como periodista, también tengo esta otra vía dentro del marketing y la publicidad, donde poder desarrollarme hasta que... Nunca dejé el periodismo de lado, porque siempre he estado colaborando con medios de comunicación, pero sí es verdad que al principio en ese salto me dediqué más a ganar dinero a través del marketing y la publicidad antes que del periodismo. Y bueno, de hecho también uno de mis primeros trabajos, de hecho, fue en Dorada, en el departamento de branding Mítico. de Dorada. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sales ¿no? de la carrera y cómo son esos primeros pasos? Porque al final te das cuenta de que, oye, no está tan fácil el mercado laboral, ¿dónde me meto? Cuéntanos un poco cómo fuiste manejando esas situaciones. Claro, yo lo vi súper claro que dentro del marketing tenía mucha más opción a conseguir un curro y un curro que se pagara medianamente bien. Entonces, bueno, pues estudié un máster eso de marketing y publicidad. Salió una bolsa de trabajo donde se ofertaba, pues eso, de trainee de branding de Dorada. Y era como 6 meses, ampliables a otros, tal. Qué guay. Y al final me cogieron ahí. Sí que es verdad que o sea, yo todas las etapas de mi vida realmente siempre, o yo creo que la mayoría de personas siempre intentamos sacar la parte positiva y siempre he aprendido de todo lo que he hecho, ¿no? Dentro del marketing, ya haya sido en Dorada, como después en otras empresas también europeas en las que he trabajado dentro de la parte del marketing y la publicidad. Me ha ayudado bastante también a conocer realmente cómo funciona o los entresijos, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gustan mucho los movimientos sociales,
eh, pues hasta qué punto una empresa es capaz de favorecer o no favorecer, por ejemplo, políticas o la lucha LGBT, ¿no? Por ejemplo, el mes del orgullo, una empresa que cambia su logo y lo pone por los colores de la bandera. Vale, pero esa empresa realmente en su día a día, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está gestionando a sus trabajadores en Claro, materia porque LGBT? eso lo puedes tomar como postureo, ¿no? Al final es cambiar, en el fondo, ¿no? Es cambiar un par de colores un mes y ya, o de verdad sí hay un trasfondo, ¿no? Claro. Entonces, la mayoría, por la experiencia que he tenido yo, me he dado cuenta que la mayoría de empresas, sobre todo grandes multinacionales, evidentemente son empresas, o sea, no que sea un gobierno, no que sea un partido político, o sea, realmente lo que ellos priman es el beneficio económico, evidentemente. Entonces siempre va a haber muchísimas limitaciones. O sea, sí que pueden hacer una pequeña labor de visibilizar, que por sí no está mal, pero en realidad ese no es el horizonte de una lucha social, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, dentro del marketing sí que me ayudó a entender pues toda esa realidad de atrás, ¿no? Realmente. Yo, por ejemplo, me acuerdo en una empresa, que no voy a decir el nombre, pero una empresa de marketing, que nos llegaba una campaña de muebles en la que necesitaban perfiles de personas con discapacidad. Y tú dices, ah, vale, pues sería un cliente que era de muebles adaptados, ¿no? No, o sea, una empresa de muebles que no eran muebles adaptados para personas con discapacidad, pero que en la publicidad les venía bien mostrar una diversidad, realmente. Hostia, qué chungo Entonces, eso, bueno. ¿no? O sea, Sí, sí, literalmente sí. como sí, para vender, no tanto para ayudar. Exacto. Ujú. Entonces, bueno, Y, ese salto, pues al final, eso, acabas la carrera y tienes que ir pasando un poco por el aro hasta que ya más o menos vas encajando, vas descartando cosas que no te gustan. O sea, al final es un proceso que sirve también para descartar, sobre todo. En plan, pues mira, a mí esta empresa de marketing no me gusta, pues ya sé que el próximo trabajo que me vaya a salir, pues si es de esto, lo tengo más que descartado. Y vas poco a poco, pues guiando un poco tu futuro, tu carrera profesional. Antes de llegar a Barcelona, ¿no? Porque estás un poco ahí eh, vinculándote a unas empresas, viendo un poco lo que te gusta, lo que no te gusta, que es un poco lo que mejor hace la gente, ¿no? Lo de filtrar un poco las oportunidades que te llegan y cuáles de verdad te parecen que te están llenando como persona y no solo en lo profesional. ¿Haces más cosas o ya dirías que vas filtrando esas oportunidades y ves una oportunidad que sí te gusta en Barcelona y por eso te mudas o cómo es ese cambio? O sea, yo en realidad siempre me quise ir fuera un tiempo desde que estaba haciendo la carrera de periodismo. Intenté irme, pero por cuestiones familiares y económicas no pude nunca. Entonces sí que al principio tenía que ahorrar y por eso me quedé aquí después de acabar la carrera, trabajando y pringando y ahorrando. Y antes de mudarme, sí que también estuve trabajando en una agencia de comunicación. Sí que dejé ya un poco el marketing antes de irme a Barcelona y ya me dedicaba a comunicación, o sea que es ya mucho más próximo a lo que es el periodismo, pero dentro de una agencia de comunicación. O sea, llevando comunicación, gabinete de prensa, de ayuntamientos, de cabildos, de gobierno de Canarias, de áreas concretas, también de empresas privadas. Y esta fue como mi última experiencia laboral antes de irme a Barcelona. Y básicamente me fui a Barcelona por un lado porque quería irme y tener la experiencia de vivir fuera, que yo creo que claro. mucha gente aquí en Canarias la tiene. Ustedes también pues la han tenido, yo creo, también para poder irse. Y, y también porque justo mi pareja de aquel entonces consiguió una plaza de médico en Barcelona. Entonces eso también Coño, qué guay. propició que fue mucho más fácil la excusa de, venga, pues ya está, pues ya me tengo que ir. ¿Y, y cómo fue ese salto a Barcelona, no? Porque al final, aquí hemos traído mucha gente que va afuera y siempre nos gusta escuchar un poco cómo es ese salto, ¿no? Tú, full lagunero, muy de Tenerife, ¿no? Me imagino. ¿Cómo es ese salto a Sí, sí. Barcelona? Que bueno, aunque tenga un poco de playita, ¿no? Me imagino que fue un shock al principio. Al principio, cuéntanos, ¿qué extrañabas también de Canarias? Claro, en verdad, o sea, me acabo de saltar o sea, un pequeño episodio de mi vida, porque es verdad que antes de ir a Barcelona estuve viviendo en Madrid unos pocos meses. O sea, mi primer salto realmente de Canarias a la península fue primero por Madrid, que ahí conseguí curro en otra agencia de marketing. Estoy haciendo aquí unos saltos de tiempo, pero es que a medida que voy hablando se me van viendo la cabeza. Tranqui, Como tranqui. estoy repasando como toda mi vida profesional ahora mismo. Entonces, estuve en Madrid unos meses
Y claro, coincidió con la pandemia. Es que yo con la pandemia tengo como un borrón ahí en mi vida como mental de que no sé qué es lo que ocurrió. Claro, estuve ¿Sí? pocos meses, pasó la pandemia, me vine porque me dejaron teletrabajar, me vine a Tenerife otra vez y estando en Tenerife fue entonces cuando sí, al cabo de menos de un año, di el paso a Barcelona. Y en Barcelona, al principio, no me entusiasmaba mucho la idea porque era una ciudad que no conocía del todo. Estaba también como mucho más habituado a las dinámicas de Madrid, conocía mucho más Madrid. Y la verdad que me fui, o sea, integrando al 100% a los pocos meses en Barcelona. Y yo te diría que no descarto volver a vivir en Barcelona. Y comparado, por ejemplo, con Canarias, al final se parece mucho más a una ciudad como Barcelona, por eso, porque tiene la playa súper cerca. O sea, en Barcelona también estás por la ciudad y realmente hay calles donde en el horizonte ves el mar, ¿sabes? Y, o sea, incluso hay calles donde por un lado ves el mar y por el otro lado ves la montaña. Está muy cerca Qué la bueno montaña, eso. tienes varias, de hecho. Entonces era como una gran ciudad, pero se parecía mucho dentro de lo que cabe, dentro de lo que es una gran ciudad, se parecía mucho a lo que es vivir en Canarias o en Tenerife. Y después es una ciudad que hay mucho tejido vecinal, hay mucha actividad de barrio, conoces realmente a los vecinos, se organizan muchas cosas en la calle y entonces eso también, como que el espacio público en los barrios se utiliza mucho por los vecinos y Mi eso es hermana guay a la vivía hora en de Gracia y era una pasada el ambiente que había en Gracia. Claro, sí, 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 sí. En Locura. Gracia, de hecho, claro, las fiestas de Gracia, que sí es verdad que se petan las fiestas de Gracia, pero a lo largo del año también hacen muchas cosas en las asociaciones vecinales y tiene como un tejido vecinal súper chulo de que te mudas a Barcelona, a lo mejor no conoces a nadie, pero vas a una asociación de vecinos y es que a los pocos meses estás hablando catalán, también te digo, o sea, que es como que te integras Eso te iba a bastante. preguntar. ¿Fue para ti, para integrarte, tuviste que hablar catalán o fue bastante fácil a la hora de relacionarte con las personas? ¿Cómo fue eso? O sea, el catalán en Barcelona se está perdiendo cada vez más. O sea, en Barcelona te puedes hablar perfectamente castellano en todos lados, te van a atender siempre en castellano. De hecho, em, lo que ocurre, las personas que aprendemos catalán, a veces pasa que hablas catalán con una persona catalano parlante y ellos inconscientemente, como saben que no eres catalán, te cambian al castellano y es como, pero síganme hablando en catalán, ¿sabes? Que incluso en esas pequeñas interacciones son ellos los primeros que cambian al castellano. Vivir en Barcelona se puede hacer perfectamente sin hablar en catalán, pero lo suyo es que estás yendo a vivir a un lugar donde también se tiene otro idioma, que de hecho mucha gente, sobre todo la gente que viene más de pueblo o de otras zonas de Cataluña o Barcelona, su lengua materna es el catalán realmente, porque no hablan en sus pueblos castellano. Entonces tienes que ser consciente de que vas a un sitio donde tiene otro idioma y que hay que también conocer otro idioma. em, te, te da la posibilidad de conocer mejor a las personas, la cultura, las dinámicas, las formas de vivir, de pensar. O sea, eso me parece súper interesante. Sí, Sí, muy sí, te abre importante. bastante el espacio mental, ¿no? O sea, nosotros que, Mm, por ejemplo, yo viví con Leandro en Alemania, el poder entender un poco la perspectiva de un alemán desde hablar el alemán, no desde el inglés o el español, si ellos sabían, te cambia mucho esa perspectiva, ¿no? De lo que hacen en el día a día y de cómo son como cultura también. mm, exacto. Sí. Ujú. Pasando ya un poco más a la actualidad, David, y ya que me da curiosidad, cuéntanos en qué momento empiezas un poco con las redes sociales, ¿no? En qué momento nos has contado, ¿no? Te vas a Barcelona, bueno, estuviste periodismo en Canarias, en La Laguna, estuviste ligado al mundo del branding, del marketing. ¿En qué momento quieres canalizar como todo eso en voy a hacerme mi propio branding, mi propia marca como David González y qué temas quiero tocar? Cuéntanos un poco cómo nace, ¿no? Pues mira, eso fue antes de irme a Barcelona. O sea, realmente yo mi perfil en redes sociales lo tenía abierto desde que estudiaba la carrera de periodismo. Entonces, pues reportajes que escribía y publicaba en algún medio, pues a lo mejor también lo chutaba por redes sociales. Y también al principio escribía carruseles, por ejemplo, claro,
en aquella época en Instagram todavía no había vídeos. O sea, sí había vídeos, pero no eran los Reels. Entonces, lo que más interacciones generaba era, por ejemplo, en divulgación, que es lo que hago yo, eran los carruseles, ¿no? De información. Entonces, los carruseles, yo me metía ahí unos testámenes y unos sermones, pero que funcionaban bien, ¿no? Sobre feminismo y sobre lucha LGBT, ¿no? Y funcionaban súper bien, o sea, más de 10.000 likes, muchísimos compartidos, o sea, ya de por sí, Qué guay. esto te hablo de, pues no sé, 2017, 18. Sí es verdad Qué que bueno. después de... Hubo un tiempo que sí dejé mi perfil de redes sociales un poco más apartado, digamos que esta marca personal o profesional de la que hablas, no la trabajé tanto porque tenía otros curros que, vamos, se me iba ya todo el tiempo en trabajar en eso y no tanto en mi marca profesional. Pero sí es verdad que he vuelto con mucha más fuerza a raíz de, digamos, hace un año más o menos. Fue otra vez que me lo tomé como más en serio. Y volví, sobre todo ya haciendo más vídeos, más reels. Pues hablando de, sobre todo, pues eso, conexiones culturales entre Canarias y América Latina, con perspectiva de clase, por ejemplo. Bueno, fui haciendo como una serie de vídeos, también tratando como la vivienda en algunos de ellos, y poco a poco, claro, eso lo empecé en Barcelona, y cuando me mudé aquí, que fue en octubre del año pasado, me di cuenta de que los vídeos de vivienda me estaban funcionando de forma general bastante bien y fui haciendo más. Más también porque era una problemática que, vamos, aquí la crisis habitacional nos afecta a todos y digo, es que en realidad no se está hablando de esto como se tiene que estar hablando. Y desde ahí hasta, hasta ahora, o sea, no he parado y yo creo que es como que hacía falta, yo creo, que se tratara el asunto de la vivienda de la manera a lo mejor tan insistente, ¿no? Y de poner en el centro la vida de las personas sobre todo, que a lo mejor yo creo que eso es lo que más le ha gustado a la gente dentro de lo que hago. No, y sobre todo bien masticado, creo yo, ¿no? Porque aquí hemos tenido, pues, por ejemplo, no sé si conocerás a Historia para Gandules, pero él lo que hace es, pues, básicamente historia canaria, pero de una manera como bien masticada, que apetece verlo. Y tus vídeos Exacto. también es una pasada, porque creo que son temáticas que muchas veces sí interesan, pero a lo mejor a ciertas personas, si no se las dejan masticaditas en un vídeo bonito, tal, no lo consumen, ¿no? Pero para entrar en una de las diferentes temáticas que toca, yo me acuerdo que allá por el 2000, creo que 24, hace más o menos 2 añitos, que me imagino que fue uno de los primeros, ahora no dirás tú, uno de los primeros carruseles, vídeos que más petaron, fue todo esto del God of Fuera, el Tourist Go Home. em, para el que no esté tan metido, sobre todo, porque el Tourist Go Home creo que más o menos se sabe, pero el God of Fuera, un poco, ¿qué es ese fenómeno, ¿no? Y cuéntanos un poco como qué tema abordaste ahí, por qué crees que se hizo tan viral y después también si de verdad crees que hay un sentimiento antipeninsular en Canarias. Buah, esto es un super melón, Es en denso, es realidad. denso, es denso, es denso. A ver, yo creo que en su día ese carrusel funcionó bien porque conectaba realmente con una herida abierta de la población canaria y con un sentimiento de hartazgo generalizado. Entonces ya eso de por sí conecta con las personas, ¿no? Y con ese sentimiento de no podemos estar viviendo, qué está pasando, ¿no? Entonces yo creo que conectó bastante bien por eso. Que de hecho, hace muy poquito vi un artículo del Salto, el otro día buscando información, el Salto Diario del 2024 precisamente, que me citaban o sea, hablaba de las Mm. manifestaciones que se hizo en 2024, ¿no? Estas manifestaciones contra el turismo masivo que fueron históricas. Y en ese artículo mencionaban precisamente pues este carrusel que menciona y esto no tenía yo ni idea de que había salido en el periódico, me di cuenta de eso el otro día. Em, yo creo eso, que o lo que decía en ese entonces, que lo sigo manteniendo, el God of War, el Tourist Go Home, realmente es un grito de ayuda, un grito de no aguantamos más esta situación, ¿no? Em, creo que claro, lo más fácil a la hora de estallar, ¿no? En una lucha social es
aquello que ves, ¿no? O sea, realmente en un espacio, en un territorio donde ves cada vez más personas que vienen, que hablan de una determinada manera, con un idioma concreto o lo que sea, ¿no? O tienen un aspecto distinto, realmente el primer impulso es dirigir o estallar esa crítica hacia esas personas que se entiende que están perjudicando tu día a día en las islas o en el territorio que sea, porque al final el to go home también se dice, por ejemplo, en Barcelona está muy a la orden del día, en zonas, por ejemplo, como en Gracia, ¿no? También. Entonces es como ese grito de desesperación, pero claro, hay un trasfondo. O sea, que hay una cantidad, un incremento de turistas en Canarias, en Barcelona, en España o donde sea, no es porque de repente todas esas personas se han puesto de acuerdo en sus respectivos países para decir, vamos todos juntos a petar y a sobrepoblar y a saturar Canarias y todos los servicios que tienen, públicos, de agua o todo lo que sea. O sea, de la noche a la mañana la gente no se pone de acuerdo para hacer eso. Ocurre porque, evidentemente, hay una campaña y una estrategia de modelo turístico económico que invita a esas personas, sobre todo un turismo muy barato, a esas personas a acudir aquí. Entonces, claro, el problema no es tanto de esas personas, aunque esas personas también tienen parte de responsabilidad, porque lo ideal cuando haces turismo es que hagas un turismo responsable y que pienses también un poco el lugar a donde vas, ¿no? Pero sobre todo el problema es quién ha permitido que eso ocurra. ¿Quién ha Claro. permitido que eso ocurra? Porque, por ejemplo, sabes que tiene muchas aristas y a la hora de tratarlo hay que ser bastante cuidadoso, pienso yo, para no meter la pata y para saber realmente enfocar la crítica y las posibles soluciones. Porque a veces se ofrecen soluciones eh, que no solucionan el problema realmente. Entonces, por ejemplo, hay guiris, por ejemplo, que vienen aquí porque es barato, pues a lo mejor exigirles, por ejemplo, que lo que yo decía, ¿no? De hacer como un turismo responsable, tener como la conciencia de saber al lugar al que vas. Evidentemente, o sea, eso sería lo ideal. Pero también está la parte, por ejemplo, de guiris que vienen de Alemania, de Reino Unido, que son personas también que son precarias en sus respectivos países y que vienen aquí porque les sale súper barato. Súper barato, ahorran y vienen aquí por eso. Claro, o sea, claro, vienen porque existe ese modelo que se los Sí, ¿no? Y permite. al final es un poco, me imagino también que es lo que tú quieras atraer, porque lo hemos hablado, ¿no? Aquí con muchos invitados que creo que no va en la línea de lo que tú estás comentando, porque al final que el turista venga, coño, si tú le estás ofreciendo esto, pues va a venir. El problema es que se permita, no, ofrecer paquetes donde el turista está 2 semanas, no sale del hotel, no va a ningún bar o a ningún local, ¿no? De la zona, y después lo único que hace es dejar residuos, basura, y se vuelve. Exacto, Entra sí. ahí el problema, ¿no? Claro, no, y el problema es de todo de ese turismo que se genera y toda esa cantidad enorme de millones de dinero que se genera, ¿dónde acaba realmente? O sea, se está distribuyendo en Canarias, está favoreciendo para mejorar nuestras infraestructuras, nuestros trabajos, para diversificar la economía. No lo estamos viendo y ese es el problema real. En cuanto a soluciones, ¿no? Porque tocas mucho la parte de soluciones. ¿Quién crees que para Ujú. ti es ese, ¿no? A las personas que de verdad crees que va dirigida esa crítica o quiénes son los mayores personas que pueden también optar al cambio? Porque al final, como tú dices, ¿no? Si tú planteas una solución, pero no de verdad nadie le va a poder incluir o intentar elaborar, de poco sirve, ¿no? Hacer ese llanto o ese llamamiento a que te escuchen. Claro, a ver, yo creo que las campañas de concienciación a nivel individual, por ejemplo, para turistas, están súper bien, evidentemente. Pero la solución es cambiar el modelo. O sea, la solución tiene que cambiar las condiciones materiales para que ese modelo deje de existir como está existiendo. Entonces, claro, aquí la solución implica cambios estructurales a nivel gobierno de Canarias, a nivel gobierno de España. Y una Mm, pregunta, perdón que te corte, pero ¿y tú crees
que hoy en día, con lo avanzado que está, te pregunto, que también a ti, Hugo, si Ujú. después tú quieres dar tu punto de vista, pues me da curiosidad. ¿Ustedes creen que a día de hoy, ya con lo que ha avanzado, con las infraestructuras que hay, hoteles, aeropuertos, que se puede parar ya o se puede cambiar el modelo? Porque muchas veces dice como, coño, hay que cambiar el modelo, pero no llegamos muy tarde o no, no sé, pregunto, ¿eh? A ver, si no pensáramos que no se puede cambiar el modelo, yo no estaría haciendo lo que hago y yo creo que la mayoría de personas tampoco. O sea, claro que evidentemente es complicado, pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. A mí me parece interesante, o sea, por ejemplo, eso, también ver las perspectivas dentro de las dinámicas, o sea, situar a Canarias, digamos, en las dinámicas capitalistas globales al final, porque lo que ocurre en Canarias ocurre evidentemente con unas especificidades concretas, también por dinámicas coloniales, herencias coloniales, ¿no? Pero también ocurre en ese contexto actual capitalista. Entonces, lo que ocurre en Canarias con unas especificidades concretas ocurre de una manera parecida también en Andalucía o en todo el sur global, perdón, el sur europeo, que se utiliza como eso, como patio de recreo o patio vacacional de los países europeos que tienen más poder adquisitivo o tienen más potencia económica que los del sur de Europa. Entonces, yo creo que es interesante a la hora de proponer soluciones, eh, que esas soluciones también estén coordinadas con otras zonas turísticas, por ejemplo. O sea, ver, por ejemplo, qué están haciendo en Andalucía, en Barcelona, en Grecia, en muchos otros lados, para ver a nivel estructural, dentro de ese contexto donde Canarias está inmerso, ver qué podemos hacer cada uno de los diferentes territorios, que también es un poco lo que se plantea, por ejemplo, bueno, que cambia un poco de tema, aunque tiene relación, por ejemplo, con el tema de la vivienda. La crisis habitacional no es exclusiva de Canarias, aunque a Canarias la afecta de una determinada manera. Pero lo ideal es, dentro de encontrar una solución, es cambiar un modelo que está afectando a muchos países y a muchas zonas. Con lo cual, cuantos más seamos cambiando ese modelo en diferentes territorios dentro de esta lógica capitalista en Europa, pues pensamos, la gente que hacemos activismo o la gente que piensa como yo dentro del activismo, pensamos que será más fácil. Es que es un tema complejo, ¿no? Y a mí, yo creo que siempre peco un poco en los otros podcasts, ¿no? Me pasa igual, no sé tú cómo lo ves, pero siempre peco un poco de pesimista, porque al final, joder, tengo aquí el dato, de hecho, que el 35% del PIB, ¿no? Es el turismo. Entonces, claro, ¿cómo pueden hacer, no, los políticos, las instituciones para ponerse de acuerdo con Andalucía, con otras partes, si es que no se ponen de acuerdo en cosas básicas, ¿no? Al final me parece un poco complicado y algo que tocaste y me gustaría linkearlo con esto es el tema de la vivienda, ¿no? Que yo creo que el turismo un poco y todo este efecto llamada también ahora después del COVID, con el remote work, ¿no? Que por ejemplo, pues tú antes también comentaste que lo has hecho, yo igual, ¿no? Que hay mucha gente que de países como yo en Alemania, que lo escucho en el día a día, en mi empresa mismo, de gente que va a mi empresa para irse a Canarias a teletrabajar y quedarse la mitad del año ahí y la otra mitad en Alemania, también es una consecuencia, ¿no? De este problema del turismo. Háblanos un poquito más del tema de la vivienda, ¿no? Porque al final creo que es como el tema que tú más tocas. Em, ¿Crees que los canarios estamos siendo un poco expulsados de zonas como La Laguna, Las Palmas, por de esta llamada de remote work, etcétera, etcétera? Evidentemente, pero y no solo por esa llamada de nómadas digitales, sino por todo el compendio de dinámicas especulativas donde también forman parte e impulsan los propios canarios, también forman parte de esas lógicas especulativas. Nosotros, de hecho, con esta manifestación que hicimos desde el sindicato de inquilinas, que apoyaron más de 50 colectivos, diseñamos un plan de emergencia habitacional donde precisamente pedíamos una de las medidas, son 13 medidas. Una de esas medidas es el fin de la promoción de captación o de atracción de nómadas digitales. Una de las últimas campañas que se hace o que se hizo desde el gobierno de Canarias de atracción de nómadas digitales, se destinaron más de 700.000 euros en atracción de nómadas digitales. Entonces,
Si ya de por sí, de hecho hace muy poco en un podcast también que participé y planteaba, es que si realmente si dejamos de proporcionar Canarias, realmente la gente va a seguir viniendo, ¿sabes? O sea, no hace falta seguir promocionando con Ya, dinero sí, sí. público nómadas digitales para que sigan viniendo, ¿no? Entonces, claro, esos nómadas digitales, por ejemplo, acceden a alquileres de temporada, ¿no? Porque son personas que a lo mejor están, yo qué sé, pues desde un mes, por ejemplo, hasta 11 meses, que a lo mejor están 11 meses, pero de repente dicen, ah, pues mira, me quiero quedar otros 11 meses, y como son alquileres de temporada, les beneficia a los caseros, que nuevamente la mayoría son canarios. Canarios que fomentan también este tipo de alquileres porque se los permiten. O sea, volvemos otra vez al modelo. O sea, son personas que se dedican a utilizar la vivienda como un activo financiero en ese sentido, porque hay un mercado que no está regulado, por el cual ellos consideran que pueden conseguir mucho dinero, pues utilizando la vivienda de esa manera, ¿no? Entonces, nómadas digitales. También hablamos bueno, hace muy poco se supo que Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, son las dos capitales dentro de toda España donde más se concentra la figura del multiarrendador, que son personas que tienen varias ¿En viviendas serio? en su... Sí, sí, sí. Son Coño. personas que tienen varias viviendas en su propiedad. Claro, y como no hay ninguna ley que se los impida, pues hacen y deshacen el mercado como ellos quieran. Pues a lo mejor yo tengo 5 propiedades, en una vivo yo y las otras 4 las alquilo a alquiler de temporada. Entonces lo que hago es, viene un nómada digital, el, se lo alquilo por 1.200 euros, pasa un contrato de 7 meses, pasan esos 7 meses y lo subo a 1.500 euros, porque puedo hacerlo perfectamente. Y a lo mejor tengo de esos 5, ponle que tengo uno para mí, 3 para nómadas digitales, otro para alquiler de habitaciones, donde la suma de las alquileres de cada una de las habitaciones supera incluso los 3.000 euros. Claro, entonces vemos cómo el mercado de la vivienda en Canarias va pasando a cada vez menos manos, sin ningún tipo de regulación, y ahí es un poco el sálvese quien pueda. Si tú ahora mismo entras en Fotocasa en Idealista, o sea, y de hecho yo estoy ahora mismo buscando alquiler porque estoy ahí viviendo con mi madre desde que llegué de Barcelona, de las ofertas que me salen en La Laguna y Santa Cruz, en torno al 80% son alquileres de temporada. Son alquileres de temporada. ¿Eso qué Ya, me garantiza a mí? ¿Qué futuro me garantiza a mí? Además, claro. la mayoría no admiten mascotas, más trabas para ese acceso a la vivienda. O sea, son muchísimos accesos a la vivienda que se te van uniendo unos con otros y es como, ¿qué futuro vas a tener? ¿Qué Si proyecto de fumas y vida vas a tienes mascota, estás jodido. tener? Exacto. David, una pregunta y que me encantaría escuchar tu perspectiva, porque creo que, como lo has dicho, ¿no? O sea, si en Santa Cruz y Tenerife y en Las Palmas hay gente que tiene a lo mejor 5, 6, 10 propiedades, em, y tuvieses que hacer un impacto ahí, o sea, si tú fueses una de esas personas que tiene a lo mejor 5 propiedades, ¿qué cosas harías, no? Porque al final, oye, has invertido, trabajaste mucho, lo que sea, no sé cómo conseguiste esas 5 propiedades, pero si lo quieres hacer bien, que hay gente que tenga esas 5 propiedades, ¿tú cómo lo harías, no? Si de ahora en tu poder tienes esas 5 propiedades, ¿qué crees que debería hacer la gente que ahora mismo, como tú dices, está pues poniendo en vacacional, está poniendo unos alquileres altísimos que el propio canario no se puede permitir? A ver, el problema de base es dejar de entender la vivienda como un activo financiero. O sea, es que ese es el problema de base. O sea, a partir de ahí, si tienes 5 viviendas, las quieres seguir manteniendo, la gente que nos dedicamos al activismo por la vivienda, creemos que no hay ninguna manera ética realmente de seguir haciendo negocio con las viviendas que sean. O sea, tenemos que garantizar, o sea, estamos hablando en Canarias, más de 1.400 desahucios al año, por ejemplo, y vecinas que se ven cada vez más expulsadas. Entonces, en ese contexto realmente no hay una gestión ética de la vivienda como un beneficio, como un activo financiero. Claro, si yo fuera un... Claro, que es una pregunta, claro, si tuviera 5 viviendas, o que no sería el caso, evidentemente lo ideal sería o venderlas, y de alguna manera, pues, dejar de hacer negocio con esa vivienda. Para mí sería realmente la única respuesta correcta y válida. Si Porque hay personas... un alquiler que esté bien puesto, que sea unas condiciones aceptables para ti, eso no está tan, o sea, eso es incluso fuera de lo ético, ¿o tú crees que eso sí sería aceptable? Claro,
nosotros partimos, lo que defendemos de los sindicatos de vivienda es que la vivienda no puede ser ningún activo financiero. O sea, tú no puedes, o sea, el rentismo realmente no puede ser una forma de vida. O sea, eh, quiero decir, Sí, vivir de los alquileres, básicamente. exacto. O sea, sobre todo en un contexto de crisis habitacional, de mercado especulativo, de salarios precarios. Claro, eso no quiere decir que se vaya a actuar de la misma manera con una persona que tiene numerosas propiedades con quien tiene una o dos propiedades. En el caso de pequeños propietarios, evidentemente, eh, esa recuperación de vivienda, por ejemplo, para un parque público, se ataca realmente a quienes más tienen. Pero lo ideal, en un futuro justo para todas las personas, es que la vivienda no sea negocio para nadie. Esto no quiere decir que de un día para otro una persona que tiene dos o propiedades y que las alquile a unos precios razonables, bueno, perfecto, bueno, entiendes la problemática, pero el horizonte no es ese. El horizonte es que si tú quieres tener una casa, evidentemente todos tenemos que tener una casa para vivir, pero si quieres tener otra casa, comprarte otra casa, es porque quieres disfrutar de ella en los meses de vacaciones, un fin de semana o lo que sea, ¿no? Pero intentar, de cara al futuro, evidentemente, ese proyecto político, ese horizonte político, es que no se utilice la casa como una forma de generar especulación. O sea, si quieres especular, lo puedes hacer con 20.000 cosas distintas, pero no con una casa, ¿no? Es un problema, creo yo, que viene muy de raíz, y te cuento una pequeña anécdota mía. Me acuerdo que estaba en el máster aquí en Alemania y hablábamos de que en países como en Alemania, Holanda, Bélgica, no es tan común que la gente se compre una casa. De hecho, la gran mayoría que yo aquí conozco de gente pues mayor alemana no tiene una casa. Y después veíamos en una gráfica que países como Italia o España son culturalmente países en el que si tienes dinero inviertes en una vivienda. Entonces, claro, creo que no hemos llegado a la situación que por un lado culturalmente siempre no se ha invertido en vivienda, encima en países como España o Italia, pero es que ahora se está yendo de las manos, ¿no? El problema de la Ujú. vivienda es un problema jodido. El otro día también teníamos aquí a Augusto Hidalgo, que fue exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y le planteamos la misma problemática y le decíamos, bueno, ¿cuáles son las soluciones que nos dan? Y él mismo nos decía, pero es que a ver, si yo tengo una persona que tiene 5 casas y que ha hecho también esa inversión, es que a nivel político y tal, mucho tampoco le puedes hacerlo, lo puedes inflar a impuestos, pero no hay mucho más. Pero bueno, otra de las consecuencias que tiene esto y que además creo que tú lo tratas bastante y me parece una cosa importante y que no se ve tanto en redes, es el tema de que a veces las ciudades, ¿no? Como antes comentaba, como La Laguna, Las Palmas, que de hecho tú sacaste un post ahora el otro día que me encantó, no sé si fue incluso hoy, de la ropa tendida, se está perdiendo un poco la vida en las ciudades, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de ese post, tu punto de vista ahí y sobre todo esa problemática, ¿no? Para que la gente también, como yo, que no te pones a pensarlo, pero después dices, coño, claro, es que estas consecuencias después llega a que se empieza a perder la vida, ¿no? En una ciudad tan bonita como es La Laguna. Ujú. Sí, aquí hablamos entonces de procesos de gentrificación, ¿no? Que son esos procesos en los que se pone de moda un sitio, o sea, una ciudad, un pueblo, un barrio, lo que sea, y como se pone de moda, pues se va encareciendo, ¿no? O sea, cierran unos comercios por otros, esos otros comercios que abren nuevos ya son un poquito más caros, las viviendas, como se van poniendo de moda, pues o sea, como se pone de moda ese sitio, la vivienda también se empieza a carecer porque más gente quiere vivir ahí, y hablamos de lo mismo, ¿no? Como no hay una regulación general del mercado, pues todo va increciendo en aumento. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se rompen los tejidos vecinales. Llegan nómadas digitales, la vivienda donde vivía yo en alquiler, pues se me acaba el contrato y me quieren hacer un alquiler de temporada de 1.500 euros, donde antes pagaba 400 euros, pues evidentemente ya me estás expulsando. No solo lo vimos con la vivienda, sino también con el espacio público. La forma de cómo los centros de las ciudades, como ocurre por ejemplo en La Laguna, se hacen cada vez más eventos en el espacio público, ¿no? Muchos de esos eventos vinculados mucho a la restauración, no tanto a la actividad vecinal. El Oktoberfest de La Laguna, que estuvimos ahí el otro día y me quedé un poco loco, la verdad.
Claro, o sea, estamos hablando que la laguna cada fin de semana y entre semana hay eventos distintos todos los días. Entonces, yo lo digo siempre, yo antes salía, bueno, siempre he sido de un barrio, San Honorato, que es un barrio obrero de toda la vida, que está pegado a lo que es el casco histórico de la laguna. Casco histórico se habla de la laguna como casco histórico desde que se fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 99. Y aún así, realmente los vecinos de la laguna nunca hemos hablado de la laguna como un casco histórico. O sea, para nosotros el centro de la laguna no era voy al casco histórico, voy al centro o voy, o sea, lo, lo Lo han vivíamos y brandeado. claro, lo vivíamos y lo entendíamos como nuestra extensión del barrio. O sea, eran las calles más allá de nuestra casa, donde era nuestra casa. Claro, todo es con ese proceso de encarecimiento de los espacios, de que se va vaciando de la vida vecinal, se va convirtiendo más en calles que parecen más un centro comercial al aire libre, un evento constante. Claro, esa comodidad y ese arraigo que sentías por esas calles, que entendías que era tu barrio, pues desaparece. Y entonces empiezan otras dinámicas donde están las terrazas petadas de gente, donde incluso los bancos públicos, los municipales, son terrazas o sillas de terrazas improvisadas de aquellas personas que no consiguen mesa en una terraza, que utilizan un banco público para pedir en el local y llevarse la cerveza en un vaso de Sí, es plástico y unos verdad, ¿eh? camarones. Claro, entonces el espacio público es enfocado a una rentabilidad, no a una vida vecinal. O sea, de hecho, en la laguna, bueno, la UNESCO, a toda ciudad patrimonio, la UNESCO le exige que tenga un órgano que vele por los intereses de las vecinas para que el patrimonio no se coma otro patrimonio que es intangible, que es la vida de las personas. Pues la laguna estuvo más de 20 años sin tener un órgano que que protegiera a las vecinas y de hecho en la actualidad sigue sin protegerse. O sea, estamos hablando de que La Laguna es el municipio en toda Canarias donde más ha encarecido el metro cuadrado en todo Canarias. Alquileres que han superado en los últimos años más del 120%. O sea, se va convirtiendo en una ciudad en la que ir a tomarte algo y en la que el paseo más ingenuo, o sea, incluso los comercios. De hecho, hace muy poco se abrió una nueva tienda de empanadas argentinas, que estas empanadas argentinas, que seguramente están muy ricas, pero es otro indicador más, ¿no? De que una ciudad se está gentrificando, es cuando aparecen también los sitios de empanadas argentinas que están en todas las ciudades Coño, gentrificadas. es que me estás haciendo pensar y es que Las Palmas es igual. No vamos a decir el sí, bueno, a ver, da igual. No, no lo vamos a decir, pero yo creo que todo el mundo sabemos cuál es. Y es que en Las Palmas se han abierto como tres. Yo el otro día que fui dije, coño, es que están por todos lados. En Mesa y López, en Triana. Claro, pues Buen sitios punto. de empanadas argentinas, sitios de milkshakes o batidos, no sé qué, que te compras. Y son negocios que compras el producto para salir a la calle, ¿sabes? Entonces, claro, la calle se entiende como un espacio en el que transitar de un lado para otro, pero no de quedarte ahí, ¿sabes? O sea, el espacio público, cuando tú te sientas, hablas en un local, en una cafetería, donde te cobran 1 euro por un café, evidentemente estás tiempo ahí. No te compras una Claro. empanada, no te compras un milkshake o un café de 5 euros de enorme, un Starbucks, por ejemplo, y te vas de ahí. O sea, entonces, los espacios públicos funcionan entonces como si fuera algo muy capitalista, muy consumista, en el que ir a consumir y en el que no quedarse, en el que no conocer a la gente porque no está, porque está de tránsito, porque pasa rápido. No hay como una estabilidad, ¿no? De la vida, Sí, de el auge conocer. del to go. Exacto. Y Sí, David, una pregunta. A la hora, ¿no? Tú que estás ahí, que ves en la laguna cómo se está moviendo, cómo está el local, cómo está consumiendo, ¿dirías que la persona canaria, desde tu perspectiva, se adapta más a estas tendencias, a esta, ¿no? gentrificación? ¿O también de verdad está viendo un auge de, oye, vamos a ponernos en contra, vamos a hacer iniciativas? Porque al final, oye, ¿no? las iniciativas vecinales no todas tienen que estar ligadas a algo que te suponga un coste. Puede ser algo que estás en la calle, pues como yo salía a jugar al fútbol con mis amigos en la plaza. Entonces, Mm. ¿eso lo estás viendo, que hay un auge, que la gente quiere luchar contra ello? ¿O sí es verdad que hay mucha gente que se adapta por la simple razón de que, oye, pues no puedes con ello y te adaptas a tomarte el milkshake o tomarte la empanada argentina?
Claro, a ver, yo creo que la mayoría de... O sea, sí es verdad que en el caso de la laguna, desde que llegué, realmente veo muchísima gente concienciada con eso. O sea, es que también es como muy escandaloso. O sea, es que en la laguna, desde que empezó este año, es que son más de 10 y 15 locales de comercio local que han cerrado. O sea, hasta hace nada, bueno, de hecho, creo que compartí ahora mismo una story un comercio local que lleva más de 15 años en la laguna, que vende pues bisutería, complementos para mujer, ropa para mujer, y ya está en liquidación. Pero es que la semana pasada también veíamos Sabela, una juguetería de toda la vida en la laguna, que también tiendas de zapatos, de lámparas, de reparación de móviles, o sea, es una barbaridad, es escandaloso. Entonces, claro, la Joder, qué gente eso pena. lo ve. La gente va por la calle y lo está viendo. Mira, este sitio, pasas dos locales, este otro, pasa otro dos, este otro. Claro, eso ya de por sí, como es muy palpable, ha ayudado, dentro del drama y de lo malo, ha ayudado a que la gente tenga una conciencia y despertar como esa parte más reivindicativa de queremos que la laguna sea un barrio, que sea nuestro barrio, el barrio de los laguneros. Después también ocurre que hay gente pues, que no está concienciada. Mucha gente que consume, por ejemplo, en locales en la laguna, es gente, habrá vecinos de la laguna, evidentemente, que a lo mejor, pues yo qué sé, pues no está tan enterado sobre el tema y ve algo que ve en TikTok, yo que sé, gente joven que, pues mira qué guay estos batidos, no sé qué, que están de moda, pues lo ves en la laguna, no te planteas nada, evidentemente, y te lo compras porque es guay. Y así con otros negocios. Em, pero después viene mucha gente a la laguna de otras zonas de la isla. Entonces ya están entendiendo el venir a la laguna como un venir a consumir la laguna, no Claro. un venir bueno, la gente antes también sí, que venía a consumir a la laguna, pero también se relacionaba con el espacio de otra manera porque había otro tipo de dinámicas. Y entonces no Sí, vas a ir daba de pie. compra, te tomas una Kai. Claro, exacto, sí. Entonces ahora es mucho más consumista y cada vez viene más gente. Entonces se entiende la laguna como un voy a la laguna a hacer ocio, voy a la laguna a consumir, voy a la laguna a comprar. Pero claro, es que en la laguna, hasta hace nada, esas calles donde venía toda esta gente, íbamos en cholas. Y había gente jugando en la calle con pelota y con lo que sea, ¿sabes? Entonces, esas dinámicas se han ido reduciendo cada vez más y yo, o sea, sí es verdad que también viviendo desde fuera, en Barcelona, cuando venía aquí a La Laguna o a Tenerife, me impactaba mucho realmente, porque de un mes para otro, o sea, a lo mejor estaba 6 meses en Barcelona, perdón, estaba en Barcelona, venía a Tenerife, me volvía para Barcelona, pasaba 6 meses, volvía, y en ese periodo de 6 meses ya vivía un cambio que digo, es que es increíble cómo la gente no se está manifestando, cómo la gente no está exigiendo lo que tenemos que estar exigiendo. O sea, esto es escandaloso a todos los niveles. Y una de las cosas en las que me niego realmente es a naturalizar que la laguna es lo que yo veo ahora cuando salgo a la calle. Es que eso no quiero naturalizarlo. Porque si naturalizo que esa va a ser la laguna, entonces que ya perdemos no solo la laguna, evidentemente, sino que abogamos ya al resto de ciudades a que sean los espacios tal y como se entienden hoy los sures de las islas, que imagino que en Gran Canaria también pasará lo mismo, pero aquí el sur de la isla de Tenerife es Guirilandia, ¿no? Pues yo me niego que la laguna se convierta en eso. Entonces no quiero naturalizar lo más mínimo. O sea, lo que ocurre en la laguna con el cierre del comercio local, porque mucha gente dice, bueno, sí, pero es que no hay relevo, son evolución de los comercios. No, 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 no. Una evolución de un comercio local que cierra, una evolución natural, perfecto. Eso puede ocurrir. Pero eso no es lo que está pasando en la laguna, eso no es lo que ocurre en ciudades Claro. gentrificadas. Lo que está ocurriendo es que hay un mercado especulativo que está utilizando un espacio para seguir ganando dinero, rompiendo todo ese tejido vecinal y expulsando a las vecinas de toda la vida porque o se quedan sin casa o porque en los lugares a donde iban ya no existen. No hay una pescadería, no hay un parque, no hay un banco donde se puedan sentar, no están sus vecinas que tenían un comercio local o sus vecinas de toda la vida porque perdieron su casa. Y entonces se pierde realmente el barrio, se pierde la identidad cultural. Me estoy acordando de, no sé si conocerás a Fran Baraja, que es un folclorista, un crack, y creo que, si no me equivoco, creo que era de La Laguna, pero si no era de La Laguna, iba mucho a La Laguna, y nos Mm. contaba, es un podcast que grabamos hace tiempo, pero es que
Joder, como dato en correlación que él nos decía que cuando era pequeño lo que le encantaba es ir a la laguna, sentarse ahí en una calle y ponerse a tocar música en la calle, y que la gente pasaba, le tiraba una monedita, y que nos decía que hoy en día eso era imposible porque es que las calles estaban tan petadas que simplemente no tenías el huequito para ponerte tú con tu timple a tocar. Joder, es que la gentrificación es un tema que creo que no se habla tanto. Aquí tocamos Ujú. mucho el tema de la vivienda, pero nunca lo habíamos tocado de esta manera y, joder, a mí me está haciendo pensar y bastante triste el fondo. ¿Cómo lo ves tú, Claro, Hugo? Sí, a incluso, ver, perdón, Hugo, no, sí. por favor. No, e incluso eso, ¿no? Que Fran Baraja venga a La Laguna a tocar en las calles es barrio, es identidad de los barrios, identidad cultural. Ahora, si quieres tocar, pues como hay 20.000 eventos, pues te dice el ayuntamiento que no puedes tocar de manera espontánea en la calle porque tienes que pedir un permiso, porque entonces todo es más complicado. Incluso en los comercios locales, para poner en tu escaparate, para poner cualquier publicidad, o sea, es como, claro, como La Laguna es una ciudad patrimonio, tienes que tener cuidado con cualquier cosa que pongas en los escaparates, ¿no? Pero de repente ves a inmobiliarias, a bancos y a grandes franquicias con unas publicidades enormes, pero en la tienda de toda la vida, que es pequeñita, que vende ropa o que vende libros, si pones una banderita pequeñita que salga un poquito más de los centímetros en la fachada, ya te está viendo el Ayuntamiento de La Laguna a decirte, mira, esto no puedes ponerlo, quítalo. O un cartel pegado en el escaparate, si no reúne las condiciones, la tienes que quitar, ¿no? Juegan en desventaja totalmente el comercio local con las grandes franquicias. Y por añadir algo más, y ya termino con esta parte, también la gentrificación, ¿no? A la hora de entender el espacio a través del lenguaje, por ejemplo. ¿Cuánta gente de la que va a consumir a La Laguna sabe que la Plaza del Adelantado, donde está el ayuntamiento, eh, en realidad para los laguneros de toda la vida ha sido la Plaza de Abajo? La Plaza del Adelantado se conoce como la Plaza de Abajo. ¿Cuántas personas que van a la laguna saben qué es la plaza de abajo? Si tú, una persona, vas por la calle de la laguna y dices, oye, ¿dónde está la plaza de abajo? Y te dirán, ¿qué plaza? La que está abajo, pero ¿por dónde? Pues esa es la plaza del adelantado. Y así hay como muchísimas em, palabras, vocablos o hasta entonces, hasta hace nada, formaban parte del imaginario cultural de los vecinos de la laguna, que se pierden porque ahora las referencias son donde está el Asai, o donde está la hamburguesería no sé qué, que hay 20.000 hamburgueserías en la laguna, o donde está el Worten, o donde está el Starbucks. O sea, esas son las referencias ahora, franquicia. No, la verdad que David, eso, bueno, es un tema que incluso íbamos a tocar ahora en un rato, ¿no? Porque estuvimos hablando con Ruiman Rey, el bodyboarder, bueno, profesional, que de Fuerteventura, y él decía un poco lo mismo, que al final se había incluso, no ya que la gente no sepa dónde está cada cosa, sino que se cambien los nombres, que se intenten adjudicar nombres para que la gente de afuera, ¿no? Lo perciba de una manera mejor o que sea más fácil para ellos entender, oye, mira, pues este sitio es esto, este sitio es lo otro, ¿no? Entonces, entrando en eso y un tema que quería tocar, mi tío es de cerca de la dulcería El Rayo, no sé si te suena, en la laguna, que Sí, sí, está sí. como por ahí, él tenía una casita ahí, y nosotros Hubiese íbamos sido la mucho ahí polla al... que diga cerca del Worten. No, 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 no. No, no, mi tío es de ahí, de la laguna, mi familia por parte de madre de todo, de la laguna y de Bajamar, sobre todo también. Y nada, yo la verdad que le tengo mucho cariño a ir ahí por las calles de la laguna, de niños, jugando con mis primos y tal, yendo a lo mejor el Café Venecia ese, que creo que sigue, ¿no? Hay algunos sitios que de verdad que siguen estando ahí, que no los van a mover, ojalá que no los muevan ni con alquileres, ¿no? De como tú dices, de 1.500, 2.000 euros, donde te puedes tomar esa típica carne fiesta ¿no? Un bocadillo ahí con tus amigos, un pepito, y la verdad que eso lo tengo mucho aprecio. En cuanto a ese cambio, ¿no? de nombres, ¿tú de verdad crees que Rica, ¿no? El problema en los turistas que a lo mejor van cambiándole, que le ponen un significado, que tal, o también de la educación, un poco por lo de que la gente se está adaptando? ¿Tú crees que la educación de verdad tiene que hacer un impacto mucho mayor en la población canaria para que de verdad sea, oye, mira, este sitio siempre ha sido así, es por esto y esto, y que la gente también lo agradezca, ¿no? Porque al final, si tú naces pensando que está al lado del Worten o está al lado del Starbucks, vas a decir que es eso, porque al final es por comodidad. ¿Crees que a lo mejor falta ese empuje de educación de decir, oye, mira, no, esto ha sido por esto siempre y que yo creo que es un poco que sea como un honor pertenecer a esos sitios, ¿no? A esas calles. Antes de darte una respuesta sobre esta pregunta, un pequeño inciso sobre la dulcería del Rayo.
que es un ejemplo perfecto, ¿no? de un comercio local, en este caso, que genera comunidad e identidad. Porque la dulcería del Rayo, tú te puedes ir a comer un dulce al Rayo e incluso dices, pues voy a comprar a no sé dónde que está pasando el Rayo, ¿no? También como Ajá. referencia. Pero también funciona y sigue funcionando como un lugar de encuentro en el que no solo ir a comerte dulces, sino comprar dulces en el Rayo, porque es súper Sí, cultural, y llevártelos a casa de tu familia, con tus amigos, a no sé dónde, y ya es un momento donde haces barrio, donde haces literal. vecindad. Claro. Nosotros hacíamos eso, nosotros íbamos y mira que era la misma calle, porque literal mi tío vive en la calle El Rayo, pero iba a la Claro. esquina, cogías tal y te lo llevas a su casa y sí, sí. Pues sí, y en cuanto a a tu pregunta, yo creo que realmente em, lo que genera ese cambio de nombres, ¿no? Lo que lo propicia, no son tanto eh, turistas en sí, por ejemplo, sino lo que lo propicia son las dinámicas. Las dinámicas en este caso asociadas a un modelo. O sea, en la playa de las Cotufas no sé cómo se llaman, y la verdad es que no me el acuerdo qué. mejillón. El mejillón. Claro, y Pero ahora se bueno, llama que la playa de ahora es las el Cotufas. Popcorn Beach, Ah, incluso en inglés. Popcorn Popcorn Beach, Beach. que es peor incluso, porque si a mí me fuese las Cotuf. Claro, o sea, esa playa se llama de esa manera, no porque unos turistas lo quisieran llamar y ya está, sino porque existen unas dinámicas donde muchos turistas van a esa playa, porque por las redes sociales todo se pone de moda y se va cada vez extendiendo cada vez más, y entonces se llega a un acuerdo, a un consenso social, donde se conoce como ese lugar como Popcorn Beach, ¿no? Entonces son las dinámicas previas las que propician eso. O sea, al final, a mí me parece súper interesante, el lenguaje en general evoluciona, las referencias evolucionan. La clave está quién propicia esa evolución, bajo qué contexto se da esa evolución. Em, ¿Es porque hay un turismo masivo que lo propicia o es porque hay unas vecinas que lo propician? No es lo mismo decir Popcorn Beach que decir Casa Peter, que Casa Peter en la Laguna es un sitio de referencia que también se rogia, pero es un sitio de referencia a decir estoy por Casa Peter. O a día de hoy yo sigo diciendo estoy por donde estaba Casa Peter, ¿no? En vez de decir Núñez de la Peña, que es una calle. Entonces, la clave está. Hostia, pero qué duro el estoy por donde estaba. Sí, 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 sí. Claro, estoy Te por pones a donde pensarlo estaba también. Eso Casa también es Peter. duro en el fondo. Claro, pero porque forma parte de la identidad de los laguneros y en este caso. Em, entonces yo creo que realmente a mí eso me parece muy interesante cómo las personas nos ponemos de acuerdo para inventarnos realidades, para inventarnos palabras. O sea, a mí me parece súper enriquecedor que si una playa tiene un nombre concreto, por ejemplo, que de repente por el uso que se le da a esa playa se le cambia el nombre, ¿no? Por ejemplo, creo que este chico decía que era la playa de Conchita, o no me acuerdo cómo lo decía, ¿o no? O de. No, esto era que la punta de Elena ahora se llamaba Rocky Point. Porque Ah, era la punta de Elena porque ahí vivía solamente Elena y era como, hostia, estás en la punta de Elena. claro, pues a mí me parece súper llamativo y enriquecedor que a lo mejor lugares que no se llamen, o sea, su nombre oficial, por ejemplo, no sea Punta Elena o no sea la zona de Peter, ¿no? Claro. Tienen otros nombres oficiales, pero nosotros, por la vida vecinal que les damos, por la vida vecinal de barrio, de pueblo, de lo que sea, se llama así. Da igual que salga en la RAE, da igual que salga en donde tenga que salir, los vecinos decidimos que se llama de esta manera. Ahora, de Además, la como misma una manera. forma bonita, con cariño, ¿no? Claro, es como y es reivindicar nuestros espacios de esa forma. Y a mí me da igual que, por ejemplo, la calle em, eh, Obispo Rey Redondo en La Laguna es la calle Carrera. Yo no digo la calle Obispo Rey Redondo, en mi vida he dicho eso. Para mí es la calle La Carrera. Y así Mira, en la cuando lo calle del dijiste, Agua. yo sabía que se llamaba la carrera. Yo pensaba que se llamaba la carrera. Yo no sabía lo que Claro. era obispo y con la carrera sí que sé cuál es. Sí. Claro. Y así hay muchas. La calle del Sí, sí. Agua, porque antes había un barranco donde pasaba el agua y ahora tiene otro nombre. Yo es que no me sé los nombres de la calle que le han puesto a posteriori. Entonces me parece interesante, pues eso, los nombres que la gente de por sí le da. Ahora, ¿por qué le dan unos a otros? Pues a veces es porque viven vecinos que le dan nombre a esos lugares y otras veces son porque hay un mercado turístico que hace que vengan muchísimas personas
que cambien entonces el imaginario y las palabras. Esta es la clave. Por ejemplo, cuando hablamos de, que esto va a ser también un tema súper interesante, la identidad canaria, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos anglicismos, muchísimos portuguesismos, palabras que nos vienen de otros países que fueron colonizadores también. Las papas chinegua, que son Claro. King Edward. El fonil, que Naife. también está, Los claro, cambulleros. naife. El fonil que viene de Portugal, ¿no? Claro, son palabras que están súper arraigadas en nuestro lenguaje canario, pero que vienen de procesos de colonización de potencias en su día con Canarias. Pero las hemos integrado nosotros. Yo creo que aquí lo ideal es que, o el futuro o la realidad por la que queremos luchar muchas personas en Canarias, es que esas concesiones o esos nuevos nombres se puedan dar en igualdad de condiciones. Quiero decir, si nosotros en Canarias tenemos unas condiciones de vida materiales de la hostia. Bueno, perdón, esto no sé si ponen aquí un pitido. Sí, 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 se no, puede, se no, puede. no, puedes decir lo que Sin quieras. problema. Tenemos unas condiciones materiales increíbles, todas cubiertas, tenemos casas, perfecto. Y nos ponemos todos de acuerdo con que la playa de la Cotufa es Popcorn Beach, porque nos hace gracia llamarlo así, tal, no sé cuánto. Bueno, pues si lo ponemos de acuerdo de esa manera, esto ya es un supuesto muy hipotético, pero nace ese acuerdo en un contexto de igualdad, en el que las personas que estamos aquí estamos decidiendo, no estamos sobreviviendo en Canarias y estamos dándole unos nombres que nosotros nos estamos inventando porque queremos, porque forma parte de nuestra identidad, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí está Sí, la sí. clave, como ver de dónde nace realmente ese cambio de nombre y a partir de ahí pues ver posibles soluciones también. Y en esas dinámicas, yo creo, David, que mencionaste antes, incluso con el turismo, yo creo que ahí también ya podemos hacer un impacto directo de, oye, si de verdad va a haber esas dinámicas por lo que sea, vamos a intentar educar a esos turistas, que no cuesta nada enseñarles, explicarles, o sea, son mensajes claros canarios de nuestra identidad, ¿no? De nuestro localismo, de poder estar aquí y que les podemos, la gente al final, sí es verdad que a lo mejor un turista que viene aquí y paga 50 euros y solo quiere estar tirado a la Bartola no lo va a ver así, pero como tú dices, hay modelos de turistas fuera que la gente viene por conocer a lo que es la identidad canaria, por conocer lo que es nuestro mercado, nuestro producto canario, por así decirlo. Entonces yo creo que ahí también hay que educar mucho al turista si de verdad queremos que no haya ese impacto de dinámica desde fuera. Y también veo que hay muchos turistas que vienen a lo mejor que no son conscientes. Hay muchos que vienen que sí que son conscientes de la situación y hay muchos otros que no tienen ni idea, pero que cuando están aquí se dan cuenta y es fácil Mm, entenderlo. O sea, es que es una Mm. situación porque como ellos se pueden sentir también representados o vistos en la otra persona, de oye, pues es que lo que están pasando otra gente de aquí me puede pasar perfectamente a mí, ¿no? Me siento como identificado. Pues a lo Claro. mejor hay muchos turistas que vienen y lo comprenden, porque en realidad es una, mm, una situación fácil de comprender. Y ahí está la clave también a la hora de Mm. hacer la crítica, realmente. Yo entiendo que hay gente que señala a turistas y que haga manifestaciones y que le tiren agua con una pistola de agua, porque es la frustración saliendo, que lo señalen, Tourist Go Home, guiris, panini y como lo queremos llamar, cualquier término. O sea, yo entiendo realmente esa situación. Pero ¿qué vamos a conseguir realmente con eso? O sea, ¿realmente vamos a cambiar el modelo para que la situación realmente cambie o no? O sea, para Ya. mí eso es primordial. De hecho, hace Sí. poco, en una manifestación en Anaga, de los vecinos Anaga, que aquí, bueno, pues hay miles de coches a diario, guaguas turísticas, coches de alquiler, y saturan por completo el espacio y vecinos que tienen que ir a comprar, a hacer la compra o algún médico, tardan a lo mejor un trayecto de 20 minutos, pues a lo mejor tardan una hora y media. O sea, una situación inviable, porque tienen un interés turístico, pues ese parque que es reserva de la biosfera. Entonces, conocí en toda esta manifestación a unos chicos que habían venido de Praga, porque uno de ellos bueno, ya había estado aquí en Tenerife hace años y creo que estuvo viviendo aquí algún tiempo cuando era pequeño.
y está estudiando ahora un ciclo o algo parecido sobre documentales y reportajes allí. Y vino porque está haciendo un documental de toda esta problemática. Claro, es una persona que entiende, que viene a dar voz a lo que está pasando aquí, dar voz fuera, en otros países en Europa, donde en esos países se desconocía esta problemática y dicen, pero ¿cómo va a estar pasando eso en Canarias si es lo que está pasando aquí también? Y a esto a mí lo que me parece Claro. interesante. O sea, al final, cómo dentro de un problema que es beneficiar o priorizar un beneficio económico, un modelo económico antes que la vida de las personas, cómo esto está ocurriendo en diferentes puntos y de qué manera, ese es el reto, de qué manera podemos hablarlo para buscar una solución conjunta, cada uno en sus respectivos territorios, que es lo que decía antes también. Sí, no, no, al final es que son temas que no te pones a pensar mucho, pero una vez que te metes, y por eso también, y darte las gracias ya de antemano por haber venido aquí, porque creo que espacios como este, ¿no? O lo que tú haces también en tus redes, da sobre todo mucho que pensar, ¿no? Y concienciar a la gente. Y eso es un poco lo que quería pasar ahora, ya a la parte final, y también pues para hablar de una cosa un poco más bonita, ¿no? Que hemos hablado mucho de problemas y tal, pero siempre nos gusta también tocar también cosas positivas y es un poco, ¿no? Tú al final divulgas mucho en redes sociales. ¿Cuál es la parte bonita que te has encontrado de todo eso, ¿no? Porque me imagino que también, como a lo mejor es a nosotros dos, pues también hay mucha gente que gracias a ver tus vídeos, a ver tus reels, pues coño, ha dicho, hostia, pues mira, me conciencio aquí y tal. Qué parte bonita, ¿no? Has encontrado en este mundo digital de divulgar en redes y encima haciendo una labor, ¿no? Por tu tierra, por tu isla, por Canarias, ¿no? Que también me imagino que te tiene que dar una satisfacción casi que personal. A ver, sí que, o sea, no voy a negar que por redes sociales, por los temas que trato, recibo bastante hate en general. O Me sea, imagino. tema de la Pero mucho vivienda, sí. sí. O sea, y Joder, sobre todo, o sea, no solo comentarios, que a lo mejor los más visibles, a lo mejor que la gente comenta y critica y tal, sino también por privado, que escribiéndome, que es como gente que invierte ¿y en la parte de su calle? vida. En la calle no, no, no. En la calle, Ah, en la calle sí es verdad que es uno de los espacios. Es que eso ocurre mucho, porque en las redes sociales, como que la gente es muy fácil, ¿no? Como despotricar Muy y. fácil criticar. sí. Exacto. Y en la calle, evidentemente, no, porque se dan cuenta de que somos personas y hay que tratarnos como personas. Eh, pero en la calle sí que recibo muchísimo, o sea, la gente que me para, que tampoco que sea demasiada, pero sí que ha habido varias personas que me han parado para eso, para darme las gracias, pues porque con este tema se han concienciado más. Y al final eso es lo guay, ¿no? Yo lo veo en eso, en la gente que me escribe de manera positiva, diciéndome que a raíz de mis vídeos piensan las cosas de otra manera. Gente también que ha pasado de alguna manera u otra a hacer activismo también, por ejemplo, por la vivienda, por el territorio, Qué y bueno. también gente que, por ejemplo, antes de la manifestación que hubo en La Laguna hace muy poco, el fin de Sí. semana este que pasó, no, bueno, a finales de junio, mucha gente me escribió también antes de la manifestación para decirme que iba a ir. Entonces, pues eso es guay, ¿no? Como ver toda esa cantidad de gente, de vecinos además, que son de La Laguna en este caso, o de cualquier otra zona de la isla, como unidos por esa misma causa. Por ejemplo, la manifestación en La Laguna fue súper transversal. Fue gente, mucha gente joven, pero muchas familias, mucha gente mayor también. Y con eso me quedo, con que a pesar de todo lo malo, realmente hay una esperanza realmente por cambiar las cosas. Así que con eso me quedo. Eso es lo bonito. Yo creo que al final tú das voz a, obviamente la gente se va a prestar al debate, no todo el mundo va a tener tu opinión, pero que tú de verdad puedas ver también el impacto que haces en personas y que se unan, ¿no? Porque al final es lo que tú dijiste, que de verdad se cree, pues personas que vayan a lo mismo, a un objetivo que es, ¿no? Lo que tú bien dices de, pues ya sea vivienda, ya sea gentrificación o ya sea el patrimonio, ¿no? Si quieres ya pasamos a la parte final. Esta parte es un poco más de preguntas que son más sueltas, ¿no? Un poco de todo un poco. Y si quieres empiezo yo, Leandro. Mi primera pregunta es, ¿qué crees que nos hace diferentes, ¿no? Estando, has vivido en Madrid, obviamente mucho más en Barcelona, pero ¿qué crees que nos hace diferentes a los canarios, más allá de, pues, ¿no? Las raíces y lo que tenemos aquí en las islas? Eh, a ver, yo creo que en Canarias hay un sentimiento de comunidad y como de identidad cultural generalizada que en muy
pocos lugares de España existe realmente. O sea, y te estoy hablando incluso en Cataluña, con toda la parte del independentismo. En Cataluña no se ve este nivel de identidad cultural tan cohesionada como en Canarias. Y esto es algo que yo creo que la gente aquí en Canarias no es consciente realmente. O sea, la gente realmente piensa que en otros territorios se protege y se construye la identidad y la comunidad más de lo que ocurre aquí en Canarias, y es mentira. O sea, aquí tenemos un sentimiento de comunidad, de hermandad, de eso, de ayudarnos entre todos y de pertenencia a un territorio que yo no he visto en ningún otro lado. Y yo creo que eso es importante, utilizar como ese sentimiento genuino que ya tenemos y transformarlo realmente en un cambio. Porque hay mucha gente, eso, ¿no? Concienciada con la problemática, pero coño, vamos a utilizar este hermanamiento, esta comunidad que tenemos, para dar un paso todos, realmente como sociedad, que si lo damos, tenemos como una base ya a nivel cultural de ayuda mutua, que podemos cambiar las cosas realmente si nos planteamos y si nos organizamos. Y te digo, no ocurre esto en otras ciudades, en otras comunidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pérdida de identidad cultural, en Canarias puede ocurrir evidentemente con todo este proceso de gentrificación, de turistificación, pero más allá de eso, seguimos teniendo una comunidad muy cohesionada. Entonces creo que es Sin duda. importante aprovecharlo eso. En Europa, o sea, yo que he vivido en Frankfurt con Leandro y en Madrid que estoy viviendo ahora, te das cuenta que obviamente son grandes ciudades y cambia un poco la perspectiva, pero incluso más allá de que haya o no haya identidad cultural, está muy dividida, y creo que en Canarias hay como una cohesión, ¿no? que se presta en todas las islas y que se ve, que se palpa, yo creo, ya sean las romerías, ¿sabes? Los santos, todo un poco los eventos que ves, el estar en familia, que creo que se ha perdido mucho en grandes ciudades, ¿no? Que ya la gente vive en apartamentos de una o dos personas y no se reúne en una casa o en el campo a hacer una barbacoa, que eso al final se ha perdido mucho. Pero Eso. bueno, Leandro, si quieres pasar a tu primera pregunta. Una buena chuletada, ¿no? Yo es que encima que tengo hambre ahora. Yo también. Mira, siguiente pregunta, Asadero, estar ¿no? abocada. Asadero, dicen ustedes. A saber. Claro, claro. Una que hago cada tanto y me gusta y me da curiosidad contigo. No te la pienses mucho, ¿vale? Pero ¿tienes alguna palabra canaria favorita? A mí me encanta, o sea, la primera que me viene a la mente es guaj, que no sé si ustedes la Buah. utilizan. Guau, No, más yo como creo que de chos, yo, ¿no? como yo. No, o sea, guaj es como cuando algo te sorprende, pero es Para como bien. que no te lo esperabas, ¿sabes? Es que no sé si es incluso Guau. de La Laguna. Es, Yo creo por que sí, porque yo el ejemplo, guay no lo he escuchado mucho yo por Canarias. sí, guaj, para mí es como que lo tengo súper interiorizado y es como algo que no te lo esperas y, o sea, yo qué sé, a ver si se me ocurre algo. Eh, Que no tiene nada que ver con el guau. no, no, no. Por ejemplo, yo qué sé, es que se puede utilizar en muchos contextos como se utiliza, por ejemplo, el chos, el ños, que también depende, ¿no? Claro. Claro. Pero el guas, por ejemplo, o sea, cerraron en la juguetería de toda la vida. Dices, guas, ¿en serio? Es como Ok. un en serio, es un en serio, Sí, pero sí, pero abreviado en un canario. guas, en Guau. un guas. Está bueno. Exacto. Pues me la apunto, me la apunto. Y ¿crees que, o sea, como dijiste antes, ¿no? ¿Crees que sí hay solución? ¿Crees que los canarios sí se pueden prestar a revertir esta situación? Yo lo único que, en ese pensamiento de David, y esto es mi perspectiva, es la importancia que tú dices de cambiar de modelo turístico, de que verdad, oye, que vivimos del turismo, que la población en Canarias de los 70 ha crecido un 100%, ¿vale? En España la media creo que crecimos de los 70 a 14 millones y éramos ya 35 millones, entonces creo que en Canarias ha habido un auge también por el turismo, ¿no? Que la gente no se ha tenido que ir fuera a Venezuela, Cuba, etcétera, sino que ya había una economía aquí un poco más estabilizada. Pero sí es verdad que lo que planteas, pues creo que tiene sentido. Sí es verdad que esos hoteles que se construyeron en los 70, 80 de 2 estrellas, una estrella, bastante baratos, que esa gente todavía tiene esa inversión y lo está, ¿no? Sigue, como tú dices, sacándole un beneficio. Creo que va a ser bastante difícil esa parte. Pero sí que crees, ¿no? Desde tu perspectiva que se puede hacer ese impacto, que de verdad puede haber cambio. 100%. 100%, y cuanto más convencidos estemos y cuanto más reivindiquemos a las instituciones públicas, antes puede llegar. O sea, incluso, bueno, que de hecho
no sé si esto me va a quedar una respuesta demasiado larga, pero bueno, hace muy poco también estuvo aquí el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, y hablaba, Ujú. por ejemplo, de recuperación de vivienda vacía. Alfonso Cabello no habla de recuperación de vivienda vacía, sin los movimientos sociales no estamos hablando de recuperación de vivienda vacía, de recuperación e incluso de expropiación de vivienda vacía. Sí, sí. Entonces, cuanto más hablemos de los temas, más exigimos y ponemos, digamos, entre las paredes a las administraciones públicas para que lo hagan, porque las administraciones públicas, nuestros representantes, tienen que responder a las necesidades del pueblo o de las personas para las que gobiernan. Y en este caso, por ejemplo, de la vivienda vacía, supone también un cambio en la lógica del modelo, el no utilizar una vivienda como activo financiero, sino como un derecho que tiene que estar garantizado a nivel constitucional. Y no sé si hay mucho tiempo, es que me gustaría responder como a este clip Sí, 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 de... sí. No hay prisa, no hay prisa. Sí, venga, porque él hablaba Pero de la espérate, recuperación de... para poner en contexto un poco a la gente, ¿vale? Por si hay alguien que no se lo haya visto y esté escuchando el podcast. La historia, bueno, y también para que tú sepas un poco el lore detrás de la historia. Nosotros primero trajimos a Emma Colau, que es la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Y ella nos contó que había más de 200.000, porque nos decía que la izquierda decía mucho que había que construir edificios, pero que a veces en Canarias no se veía que habían más de 200.000 viviendas vacías. Entonces ese clip pues, se hizo bastante viral. Entonces cuando trajimos a Alfonso Cabello, que es el portavoz del gobierno de Canarias, ¿no? Dijimos, oye, este dato es tan así. Entonces lo que nos decía es que ese dato de las 200.000 viviendas vacías no es tan así como nos comentó Emma, porque, coño, él decía, pues si hoy en día están pagando más caras que nunca, ¿cómo va a haber más casas vacías que nunca? Y ahora ya, para hacer un poquito el background, si quieres darnos Ahora me, tu punto de vista, ahora que es me toca interesante. mi respuesta es la siguiente, y es contextualizar primero con algo muy curioso, y es que el gobierno de Canarias confirmó hace ya un par de meses que no dispone de un informe o de datos actualizados ni exactos de ni siquiera de la vivienda pública en Canarias. O sea, desconoce el estado, la localización, la evolución de la vivienda pública de Canarias. El gobierno de Canarias, las administraciones públicas desconocen el estado de la vivienda pública. Entonces, en este contexto, cuando no se sabe ni siquiera lo público, ¿cómo se va a saber lo privado, no? O sea, ¿en qué manos están la mayoría de esas 211.000 viviendas vacías? Cuando ni siquiera lo público que tienes que gestionar lo desconoces, ¿no? Entonces, no se le puede, desde mi punto de vista, no se le puede pedir peras al olmo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el mercado especulativo de la vivienda, o sea, lo que nosotros decimos de los movimientos de la vivienda, no es que las más de 211.000 viviendas que hay en Canarias vacías pertenezcan a grandes tenedores o a inmobiliarias. Lo que decimos es que una parte importante de ellas, que sí es verdad que se desconoce el dato porque hay que cruzar datos y no se tiene esa información, hay que hacer una labor que nosotros no podemos hacer porque no se ha investigado a nivel institucional tampoco, nos tienen que dar a ellos la información, pero sí decimos que hay una parte importante que está en manos de grandes fondos de inversión y de grandes propietarios. ¿Por qué? Pues un dato que nos puede, bueno, son varios datos. El primero es que la Sareb, que es este banco malo que rescató vivienda en la última crisis de la vivienda, que compró y que, bueno, al final acabó beneficiando con dinero, se acabó beneficiando con dinero público a esos grandes empresarios, ¿no? Bueno, la Sareb tiene en Canarias más de 800 viviendas y hace un año y medio aproximadamente se supo que en general, de todas las viviendas que tiene la Sareb, el 40% son viviendas vacías. Esto ya es un dato que nos puede dar, pues, o que nos puede guiar en manos de quién están Sí, es estas un más... indicio. Exacto, un indicio. Otro, el que hablábamos antes. eh, las viviendas, el Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son las dos ciudades en todo el territorio español donde más están aumentando, donde más se concentra la figura del multiarrendador. Personas que tienen varias propiedades a su nombre. Otro dato, Canarias supera la media estatal en cuanto a compra por parte de fondos de grandes sociedades, de grandes empresas.
Otro dato, en Canarias hay del mercado de vivienda disponible, tanto de viviendas vacías como de alquiler, etcétera, de vivienda disponible, el 14% es de vivienda en manos de grandes propietarios, propietarios que tienen 10 o más viviendas. Entonces son diferentes datos que te hacen un mapa y te dicen, hay un mercado en Canarias de la vivienda que está en manos, en muy pocas manos, en manos de gente que tiene muchos recursos, de empresas y de personas con grandes capitales. Entonces, en ese mercado, en ese contexto, lo que hay que hacer es revertir esa situación. Nosotros no abogamos por seguir garantizando o fomentando, en este caso, mejor dicho, el mercado especulativo, ayudando el gobierno de Canarias, para recuperar la vivienda vacía, decía de hacer una vivienda, una bolsa voluntaria para que aquellos propietarios que quisieran pudieran poner su vivienda vacía para que esa vivienda pasara al mercado asequible de alquiler o de vivienda pública. Se supo que con esa estrategia del gobierno de Canarias solo se van a recuperar de 211.000 viviendas vacías, 100 viviendas. Insuficiente Solo para 100. solo 100 viviendas. En un Durillo contexto eso. donde hay más de 34.000 demandantes de vivienda pública. Entonces, claro, el horizonte no puede ser poner parches que realmente lo que van a hacer, porque muchos de esos propietarios dicen, bueno, o sea, es voluntario, es completamente voluntario. Un propietario que de manera voluntaria diga, venga, me incluyo en este plan de vivienda vacía. Ese alquiler que va a poner supuestamente es asequible porque el gobierno de Canarias nos garantiza, es intermediario, etc. etc. Supuestamente es asequible porque reduce hasta un 30% el precio. ¿Pero el precio sobre qué? Sobre un mercado especulativo. Si un piso de 80 metros cuadrados, que está ahora en más de 900 euros, le reduce el 30%, se te queda en más de 600, 700 euros. Eso ya de por sí es un precio elevado con lo que se debería de pagar aquí por una vivienda de 80 metros en Canarias. Antes una vivienda de 80 metros de Canarias, un piso, estaba por 300 euros. Y ahora lo que plantea el gobierno de Canarias como medida estrella es que en lugar de pagar los 300 euros que deberías de pagar, pague 700 euros. Ese es el plan. Ese es el plan del gobierno de Canarias. O sea, es un parche, evidentemente, que llega tarde y que no soluciona el problema especulativo, porque ese casero está 5 o 7 años en ese plan, pasa ese plan y después vuelve con su vivienda a Pero, hacer lo que quiera al mercado especulativo. David, para entenderte un poco, y entonces, ¿qué podría? Porque yo no sé, pero ¿qué podría hacer el gobierno de Canarias? Porque lo que tampoco puedes hacer es expropiarle la vivienda a alguien que tenga 5 viviendas. Bueno, o sea, nosotros estamos hablando sobre todo de la expropiación a grandes tenedores, que son los que tienen a partir de 10 viviendas. Los que tengan, bueno, esto si se aplica la ley de vivienda también, si se aplica la ley de vivienda, gran tenedor no es el que tiene 10 viviendas, es el que tiene a partir de 5. Evidentemente hay que estudiar caso por caso, pero el objetivo es lo que decía antes, que la vivienda no sea ningún tipo de activo financiero. Tengas 5, tengas 4, tengas 10, tengas 80, da igual. O sea, Claro, la idea pero es, lo que yo me pregunto es, para yo también entenderlo, ¿no? Pero ¿qué solución se puede dar ahí? Porque lo que creo yo, ¿no? Y a mí tampoco, como no me parece bien tener que pagar, y opino igual que tú, que creo que es un parche, y sobre todo el dato que nos has dado, que de esas 211.000 solamente han conseguido 100, vamos, se ve que es una medida que ya de por sí es un parche y encima no ha funcionado. Pero ¿qué pueden hacer? Porque lo que tampoco, si bien no es justo esto, tampoco es justo que le quites a alguien que tiene una propiedad la propiedad. a ver, o sea, lo que no es justo es que haya gente que esté en la calle realmente. O sea, la Ya, partida es esa. O sea, la partida es que hay una crisis habitacional donde la gente, o sea, de hecho hoy salió una noticia en la provincia creo que era, donde los perfiles hay un alto perfil de mujeres de madres solteras que son los que acaban en la calle. O sea, hay un porcentaje de madres solteras que no pueden a final joder. pagar los precios de alquileres y que quedan en la calle. Entonces, ese es el verdadero problema. Si una persona que tiene 5 propiedades, porque el gobierno de Canarias no garantiza aplicar una ley de vivienda que se aprobó en el Congreso hace ya 3 años, una ley que puede poner topes a los precios de los alquileres, y que esos alquileres, en vez de alquilarse por 1.000 euros, se alquilen por 400. ¿Por qué no lo hace? Tenga 5,
o sean las propiedades que sean. Pero es que o sea, al final es el negocio especulativo y hay que regularlo. Tengas las viviendas que tengas. O sea, si hay una ley de vivienda realmente, tú garantizas que esas personas pueden seguir teniendo esos 5 viviendas en propiedad, pero oye, no te puedes pasar de este intervalo que estipula la ley. Ahora, ¿no te sale rentable? Pues que la vivienda no es un negocio, por amor tienes que venderlo. Y David, una cosa que también hemos tocado mucho aquí, también lo tocábamos con Emma Colado, que había sido una de las que le habían desapropiado, ¿no? Bueno, no desapropiado, desahuciado, ¿no? En su caso, de pequeña, la desahuciaron. Em, ¿Qué piensas, no? Porque a lo mejor, como tú dices, una persona que tiene 5 pisos o lo que sea, lo pone en alquiler y a lo mejor incluso lo pone con un alquiler a 300 euros. Pero claro, ahí quién de verdad le da la seguridad de que a lo mejor no se lo ocupen en un día futuro, ¿no? Porque al final ahí también está un poco esas leyes que, oye, vale, te alquilo muy barato, pero ¿quién me asegura a mí que ese alquiler vaya, no incluso ser rentable, sino que de verdad me vaya a dar al menos recuperar algo del dinero que he puesto? A ver, o sea, también el problema de la ocupación es que es muy ínfimo. En Canarias, o sea, este año, por ejemplo, se pasaron de 600 y pico casos el año pasado a este año unos 500 y pico. De esos 500 y pico casos anuales en Canarias, la mayoría, ahora mismo no sé el dato exacto, pero creo que son 500 y algo, pone que 400 y pico de esos 500 y algo son ocupaciones a viviendas vacías de grandes propietarios o de Vale. fondos de inversión. O sea, Sí, que los realmente tienen ahí hay, parados, que son, ¿no? Inmuebles que tienen parados completamente. claro, hay un Eso, porcentaje muy pequeño realmente que ocupan a... O sea, que es que tampoco podemos hablar de ocupaciones porque sería, si por ejemplo, si tienes dos casas, ¿no? En propiedad, claro, tu segunda casa sigue siendo tu residencia habitual, con lo cual no tienes, o sea, no sería una ocupación, sería un allanamiento de morada, con lo cual no se contabiliza como ocupación, sino como allanamiento de morada. Y eso tiene, pues, unos delitos que dentro de 48 horas esas personas tienen que estar fuera de la casa, o sea, y se echa. O sea, son casos muy concretos y muy específicos. ujú. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, el problema realmente no es que exista, claro, son casos muy puntuales que se pueden dar y Sí, que si se asustan a dan, las masas, pero no se dan de claro, verdad. si se dan esos casos, yo no estoy negando que no se den, pero si se dan esos casos, pues para eso tenemos que tener unos juzgados, una justicia que funcione de una manera justa, valga la redundancia. Pero son casos muy, muy, muy concretos, muy Ujú. concretos. Eso es Lo que estamos viendo, importante, perdón, y te interrumpo un segundo, pero creo que es importante lo que estás diciendo, porque aquí hemos traído agentes inmobiliarios, políticos, de todo tipo de perfil, y siempre nos dicen, y yo creo que aquí se juega un poco, sobre todo en redes sociales, con meter mucho miedo con la ocupación y que la ocupación en Canarias es un problemón, cuando al menos aquí nosotros, que no es que seamos unos entendidos, pero la gente que hemos traído, que ellos sí están metidos en el tema, igual que tú, nos dicen, mira, es que no es tan como se quiere vender. exacto, o sea, es que son casos muy concretos, que se dan, evidentemente, como se dan miles de injusticias en el día a día, pero son casos concretos que para eso sirve la justicia. Ahora, la realidad no es esa generalizada. La realidad es una crisis habitacional donde las leyes benefician muchísimo, o sea, los propietarios tienen muchísimos más recursos que blindan su propiedad, muchísimo más de lo que tienen las personas y las inquilinas con una propiedad. O sea, las leyes actuales benefician 1000 veces antes a los propietarios, por mucho que quieran hablar de inquiocupas, benefician 1000 veces antes a los propietarios que a los inquilinos. Eso te lo garantizo y si quieres un día o si quiere la gente que nos esté escuchando, que nos escriba, desde el sindicato de inquilinas le pasamos toda una ristra de casos concretos, de motivos por los cuales eso funciona de esa manera. El problema de la ocupación, ¿por qué es generalizado? ¿Por qué parece que es generalizado? Pues a lo mejor porque en la televisión pública canaria, por ejemplo, hay día sí y día también anuncios de Desocupa, anuncios de Securitas Direct y un compendio de estrategias mediáticas que parece que te van a ocupar la casa si mañana sales a comprar el pan, que no ocurre. Y si ocurre es usurpación, no es ocupación. Sí, sí. Buen punto de Yo vista, creo ¿verdad? que Creo que de aquí se me acaba de ocurrir, Hugo. Nosotros cada tanto hacemos especiales con una temática. De hecho, ahora sale justo un especial que hicimos de nutrición. Y yo creo que, David, y desde aquí ya la invitación, estaría guay en un futuro hacer un especial vivienda con diferentes perfiles. Uno, el tuyo, pues justo tocando
pues esta temática, en especial la vivienda, porque yo creo que podríamos seguir hablando perfectamente otra hora de toda esta temática Ujú. y, pues creo que sería interesante y que aportaría mucho valor para escuchar diferentes puntos de vista y pues también para hacer un poco de debate, ¿no? O sea, yo súper encantado, de hecho, o sea, lo que te decía ahora, por ejemplo, de casos, o sea, de vivienda podemos hablar de violencia de vivienda, tantos aspectos o sea, de inquilinas, por ejemplo, que para tener un alquiler asequible tienen que prestar favores sexuales a sus propietarios. Hostia. Gente personas LGBT que se quedan sin alternativa habitacional porque los echan de sus casas o porque en el proceso de selección de una casa los discriminan por su orientación o su identidad de ¿En género. O sea, serio? sí, 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 sí. O sea, es que eso está Joder, a la qué orden del fuerte. día. Cada persona, depende de tu situación, te va a atravesar una violencia concreta. Y eso, en el acceso a la vivienda, va sumando problemáticas que después cuando dicen que los inquilinos tenemos más derechos que los propietarios, que dices tú, pero vamos a ver qué derechos vamos a tener si es que son todo el rato trabas, 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 trabas. Y tú te puedes saltar la ley en cualquier momento y no hay repercusión ninguna. Entonces, yo encantado de participar y de enumerar y de explicar todos estos casos cuando ustedes quieran. Vamos a traer, y vamos a hacerlo potente. Te traemos a ti, traemos a alguien de Ocupa y algún político. Ahí se puede estar interesante. Pero, Es que yo, David, pasamos ya a la parte final, porque si no es que se nos va a ir muy largo. perdón, Eh, no, Nada. coño, si es que no, ha sido súper interesante. Además que hemos aprendido un montón y sobre todo la parte de gentrificación me parece, de verdad, que a mí me ha hecho pensar mucho y me voy un poco triste encima, la verdad, porque te hace pensar, ¿no? Pero pasamos a la última parte, ¿vale? Que es un poquito más graciosa, de hecho es nuestra parte favorita, donde te vamos a pedir que nos des dos números, del 1 al 70, ¿vale? Y te van a tocar dos preguntas totalmente random de vale. invitados o invitadas que hemos traído aquí. Lo único que te podemos decir es que la persona que te haya dejado la pregunta no sabe que te va a tocar a ti, obviamente. Entonces pueden ser preguntas de mojo rojo, mojo verde o preguntas jodidas de hacerte reflexionar. ¿Qué dos Vale. números, David? Empieza Del 1 tú. al 70 eran. Sí. Sí, Pues el 9 el 9 y el 33, que es la edad que tengo. y el Eh, 33. Coño, esa no es la de Jesús, ¿no? La edad de Jesucristo. ¿No era? Este año o me va muy bien o la cago. Hostia, qué bueno. Bueno, pues la que te ha tocado es de Priscila Almeida, una chica que, bueno, además de ser, pues, creadora de negocios de alto rendimiento para personas en Gran Canaria, sobre todo, de un gimnasio donde, pues, ella le llama a sus chicas, ¿no? Vienen a entrenar con ella, lo hace muy personalizado y pasan un buen tiempo ahí y la tía, la verdad que es una absolutamente crack, además de que está, obviamente, tiene un nivel de, ¿no? de fuerza y de todo bestial. La pregunta que te deja, ¿vale? Y es interesante, es ¿el niño que fuiste estaría orgulloso de lo que eres ahora? Completamente, porque me haces esta pregunta y lo primero que se me viene a la cabeza precisamente es el David de no sé qué edad tenía, pues a lo mejor 7 años, en la plaza de San Honorato de toda la vida, donde ya no hay vida vecinal, rezando, porque yo en aquel momento pues creía en Dios, rezando para ser normal, es decir, para no ser, o sea, para que no me gustaran los chicos, en este caso, ¿no? O sea, yo estaba Joder. súper en el armario y como que me viene como siempre ese recuerdo mío de la infancia. Entonces yo pensando, pues la persona que soy ahora, súper abierta, más que fuera que el armario de hace ya muchos años y luchando realmente por el barrio donde me han expulsado también a mí, pues por supuesto estaría súper, súper orgulloso. Qué bueno, la verdad. Qué Buena bueno, la verdad que reflexión. tiene. Gracias. No, que te tiene que llenar mucho, yo me imagino, ¿no? Que al final luchar por. Creo que no hay nada más bonito que luchar por tus orígenes, ¿no? Por tu barrio. Pero, Y ¿cuál era el otro número que se me olvidó ya? el 33. 9 y el 33. 33. A ver. Hostia, vale, Bobby. Vale, vale. Bueno, te ha tocado la pregunta de Dani Morales, que no sé si lo conocerás, pero es político y es el director de Juventud Canaria. Y Wow, la vale. pregunta que te deja está buena, ¿eh? Son dos, en verdad. La primera es, ¿qué opinas de la Juventud Canaria? Y después, ¿qué crees que podría hacer el gobierno para facilitarle la vida a la Juventud Canaria? Parece que la has elegido a dedo, pero literalmente es la que te ha tocado, ¿eh? Te repito, ¿vale? ¿Qué opinas de la Juventud Canaria? ¿Y qué crees que podría hacer el gobierno para facilitarle la vida a la Juventud Canaria?
Pues la juventud canaria es una juventud súper preparada, súper pálida, súper creativa, que además cada vez más tiene más referencias culturales, artísticas, o sea que creo que cada vez más se ve como esa fusión de culturas, pero siempre manteniendo lo canario en el centro. O sea, me parece que se hacen propuestas artísticas y culturales súper interesantes y que gente súper echada para adelante también, y hace falta también por el tiempo que corre. Y la segunda pregunta era, ¿Qué debería ser el gobierno para facilitarle la vida a esa juventud canaria? pues lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias, aludiendo a un joven canario con una fama internacional increíble, citándolo, que dice, que se llama Quevedo, que dice que no me mudo ni borracho. Lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es garantizar al resto de jóvenes que viven en Canarias a que no se tengan que mudar ni borrachos, porque existe una vivienda pública garantizada para la mayoría de las personas. Pues David, con eso le vamos a A ver si mandar te siempre lo que responde, ¿eh? hacemos. Claro, siempre lo que hacemos es mandamos estas preguntas de cada invitado a la persona que lo ha preguntado para que se vean lo que, ¿no?, ha dicho el invitado de su pregunta. Entonces se la mandaremos y si nos responde te diremos algo. En cuanto a lo que acabas de vivir, pues ahora os tienes que dejar una pregunta, ¿vale? Lo que ha dicho Leandro un poco es a Canarias o canarios o personas que estén ligadas a Canarias de alguna forma, ya sea pues negocios, familia, que viven aquí desde hace 30 años, lo que sea. Y bueno, la pregunta es de todo tipo, o sea, puede ser muy reflexiva, puede ser de comida, puede ser de lo que tú quieras. Pues mira, yo voy a tirar por la parte que, como a usted también le gustó la parte de gentrificación y tal, asociada a la identidad de los barrios, la identidad cultural. ¿Qué palabra, expresión, o sea, sirve tanto para palabra coloquial o como para nombrar algún espacio de la ciudad o del barrio, ¿no? Em, pues eso, ¿qué palabra asocian con el barrio? Y sobre todo eso, para reivindicarlo, para que se siga manteniendo la identidad cultural del barrio en sí. Esa es No buena. sé, Yo creo que no hay sé si gente que la de ahí va expliqué a bien la sacar cosas. pregunta. Sí, 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 Me o sea, gusta. algo que de verdad te identifique a tu barrio, ya sea palabra o sitio hecho, que no, que esa persona de verdad pueda decirlo y diga, mira, es que esto es, o sea, sé que eres de mi pueblo por esto. Exacto, como No, reivindicar ese patrimonio oral a través de las palabras inventadas de los barrios. Pues eso, ¿cuál es me la gusta. palabra inventada del barrio? Me gusta mucho porque además nosotros siempre empezamos contigo igual, de preguntándole a la gente lo que estudió, de qué barrio es. Entonces es un buen link para cerrar el capítulo. Cuando le salga a alguien, pues te lo pasaremos. Y bueno, ahora por mi parte y después Hugo te diré unas palabras, pero darte primero las gracias por estas casi 2 horas, ¿vale? Por venir aquí, por darnos tus puntos de vista, por hacernos pensar, reflexionar y un poco lo que te dije como por la mitad del podcast, pero sobre todo gracias por lo que haces, porque creo que gente, pues que en Canarias están surgiendo muchas cuentas de redes, de divulgadores de historia, de sociología, de diferentes cositas que Ujú. aportan mucho y hay mucha gente que a lo mejor no se va a escuchar este podcast, pero se va a ver un clip que le va a hacer pensar. O una persona que no se va a ver en su vida un documental de historia canaria, pero sí se va a ver el clip de 40 segundos de Historia para Gandules donde habla de la historia de la Plaza Santa Ana. Y creo que gente así aporta de verdad mucho valor y aquí, sobre todo con psicólogos y psicólogas, hablamos muchas veces de la parte mala de las redes sociales, pero creo que gente como tú también enseña la parte buena que tiene las redes sociales, ¿no? Que es, de verdad, aportar valor a la sociedad canaria. Así que gracias por eso que haces y también pues gracias por el tiempito aquí en Volcánica y es un placer sumar una persona más. David, Gracias. desde mi parte, yo también por obviamente ceñirme a lo que ha dicho Leandro y sobre todo desde mi perspectiva, además de que yo, o sea, he pasado mucho tiempo en la laguna por los familiares, mi tío y mi tía y mi bisabuela, que justo se murió el año pasado, que era también de ahí. La verdad que me gusta cómo lo has hecho muy personal, creo que está muy arraigado a ti, no es un tema que a lo mejor, sabes, puedes ser una persona de afuera y también luchar por un barrio, que no está mal, pero en tu caso eres de ahí, has estado siempre viviendo ahí, lo tienes muy, ¿no?, dentro de ti, muy interiorizado y creo que Mm. eso le suma un valor que mucha gente a lo mejor hoy en día ni ve, ¿no? Que de verdad te sientas uno con tu barrio y que de verdad hagas todo lo posible
porque salga adelante no solo en La Laguna, sino también en todo Canarias, ¿no? Entonces, por eso, gracias. Creo que, como ha dicho Leandro, ya sea los clips o esta conversación de más de 1 hora y media va a llegar a mucha gente y que les haga pensar, creo que está muy guay. Y nada, y espero que en el futuro, si hacemos algún especial, que traigas ahí Hay que todo hacerlo. tu arsenal, que nos dejes Todas claro las- tu punto de vista Tenemos que ahí. hacerlo, tenemos que hacerlo. Y nada, y con muchas ganas de que se dé ese nuevo podcast. No, pues el placer es mío, de verdad. Además, y creo que de todas las entrevistas que he hecho así últimamente, podcast y tal, ha sido en la que más realmente he conectado con mi yo más personal y no tanto con mi yo más profesional. O sea, nunca leo el profesional, pero a la hora de hablar de gentrificación, ¿no? De poner ejemplos como muy personales, ¿sabes? No tantos datos, aunque he dado datos porque tengo como 1000 en la cabeza, siempre voy dando alguno. Pero, o sea, guay por esa parte, porque ha sido como... También yo creo que lo guay de este espacio es eso, que acerca temas, a lo mejor, que son un poco más complejos pues, a un número de personas, a lo mejor a las que yo no llego tampoco, como de perfiles distintos, y hacerlo también, pues eso, una conversación que sea amable, ¿sabes? Que a lo mejor, yo qué sé, pues seguramente aquí, o de lo que hemos hablado, a lo mejor no están de acuerdo, evidentemente, con algunas cosas que planteo yo, pero es guay como también escuchar, ¿no? A las Sin duda. personas y Y generar ese aprender. debate. Claro, generar ese debate que hace falta y que en redes, por ejemplo, que hablabas de los psicólogos, todo el hate que hay en redes, la polarización y tal, pues es guay que estos temas se puedan hablar en espacios así, ¿sabes? En plan de escucha, de, oye, pues a lo mejor no pienso igual, pero puedo reflexionar, ¿sabes? O sea que guay. Y perdonen por mi parte, porque es que a veces me enrollo con una persiana, no, Nada, no lo llevamos que ya va, casi si por estaba Hemos genial. tenido capítulos de 3 horas, ¿eh? O sea, Sí, ni te Guay. rayes. Ha estado muy bien, la verdad. Muchas gracias por tu Vale, tiempo, vale, David. guay, guay. No, y gracias a todos por tus palabras, porque una cosa que intentamos hacer es hacerlo bastante humano. O sea, de verdad que intentamos eso, humanizarlo mucho, porque también creo que es como un poco el modo canario, por así decirlo. Al final, yo creo que los canarios ya de por sí son muy cercanos, muy humanos. Entonces creo que es interesante, y sobre todo con este tipo de temáticas o cuando traemos políticos, que es un poco más pesado, ¿no? Es un tema más pesado que a lo mejor si traemos a un foodie, ponle, pues, coño, hacerlo de un lado más humano. Pero bueno, David, muchísimas gracias. Totalmente. Gracias a Un ustedes, placer, ¿eh? chicos. Cuando quieran hacer el debate de vivienda, ahí estoy, vamos, que ahí sí que voy a llevar datos. Ahí vamos. No, Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver como un buen arsenal. Me gusta. Y te vamos a poner a perfiles que no sean tan friendly, ¿eh? Sí, porque Bueno. Leandro y yo somos más tranquilos, pero hay cada cosa. Pa'lante, estoy preparado. Bueno, Un beso David, un grande. abrazo, ¿eh? Gracias, chicos. Hablamos. Gracias.